Pues aquí estamos una semana más en estas entrevistas con expertos. Hoy tengo a Adrián Carratalá. Bueno, además de mago, pues también es conocido dentro de la figura, como en su figura como de creativo, asesor, también como miembro del grupo de Thinking Paradox. También eres parte de, como entiendo que también eres socio de Under Magic. O sea Sí, sí, somos tres que fundadores, sí. fundador, bueno, claro, digo, no sé si en algún momento, pero como veis, tiene un perfil multidisciplinar súper interesante. Aparte, es un tío majísimo, está cachas, ha fuleado a Penantele, el tío tiene de todo. Así que hoy vamos a conocer un poquito más. Yo tengo algunas preguntitas preparadas para él. Pero bueno, Adrián, antes de empezar, siempre suelo preguntar que te hagas una pequeña introducción personal. ¿Quién es Adrián? Cuéntanos un poquillo a qué te dedicas, algún dato relevante que tú quieras añadir. Presentarme a mí mismo va a ser lo más difícil de todo. Pues, ¿quién soy yo? Pues soy una persona normal y corriente que vive en un pueblecito muy pequeño de la provincia de Alicante y con una cabeza que nunca para. Así que como nunca para, pues tengo que hacer cosas. Y eso es lo que me ha llevado hasta aquí. Eso es, no, pues yo creo que, que sí que es una cosa importante, ¿no? De ti, el de que nunca para, ¿no? Porque debes estar, aparte de que creo, me consta, creo que estás a mil cosas siempre, muy activo y un poco para esa labor creativa, también entiendo que el tener, ser capaz de tener las ideas rondando y no dejándolas o volver, entiendo también a ideas antiguas, entiendo que es parte importante del proceso. Sí, yo no sé hasta qué punto es entrenamiento, o sea, hasta qué punto ha sido algo aprendido o es que viene así de serie y cuando tienes la cabeza que funciona así, pues funciona así y ya está y te aguantas. Que también es duro a veces, ¿eh? Porque es imposible ni siquiera parar. O sea, cuando estás... O sea, si yo me voy de vacaciones, de repente estoy absorbiendo nuevos estímulos que me conectan con ideas. O sea, que también es una maldición el no poder parar. Pero oye, yo me lo paso bien. Sí, sí, claro, yo creo que en un momento determinado, quizá a ti, pues la mayoría de gente que te conozca, o si no te conocen, pues te van a conocer mucho más hoy, pero en un momento determinado tuviste más presencia por la parte de la creatividad, ¿no? Bueno, tú junto con con el grupo de Thinking Paradox, que también luego te preguntaré un poco, pues sobre todo cómo sigue funcionando, todo el tema de cómo crear juegos para vender también a distribuidoras, que es una cosa también interesante. Pero Ujú. es un libro sobre creatividad en la magia y digamos que se te relacionaba mucho con el tema de la creatividad en magia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegas a, a dedicarle o como a querer centrarte en cierto modo en el estudio o sistematizar un poco el hablar de creatividad en magia, que es una cosa que a veces está un poco que no queda claro qué es ser creativo en magia, hasta dónde llega, si le cambio el color del dorso es que es mi versión. Mi versión mejorada. Pues a ver, todo esto se remonta realmente a cuando yo era niño. Yo he crecido en una familia de artistas. Mi abuelo es pintor, mi tío es pintor. Bueno, pintores y escultores, además, humoristas gráficos. Entonces yo me he criado entre los óleos de mi abuelo, en su estudio. Mi madre también es artista. eh, y de alguna manera, pues he sido muy estimulado a nivel creativo. Siempre he estado haciendo cosas creativas. Y yo desde niño, además es que hay vídeos de los primeros pasos de Adrián. Y yo ya decía que quería ser inventor de mayor. O sea que, por eso te digo que debe de ser algo innato, debe de ser una forma de funcionar la cabeza. Yo siempre quería ser inventor. Años más tarde descubrí Mary Poppins, la película Mary Poppins, que me voló la cabeza como niño. De repente la realidad se transformaba y y la realidad era mágica y a partir de ahí, pues debió de fusionarse esa parte artística, esa parte de ver la magia realidad y esa parte de inventor. Y yo aquí en mi zona, como es un pueblo pequeñito, nunca he tenido magos alrededor, entonces me ha tocado buscarme las castañas y crear todo desde cero. Y yo creo que esa conjunción es la que ha hecho que encuentre el camino. O sea, la creatividad en la magia vino a mí, no la busqué. O sea, ha sido una cosa totalmente natural. Luego,
sí que toda mi carrera y estudios han estado relacionados por esa línea. Estudié diseño gráfico, donde se explota mucho el tema de creatividad y demás. Y todo lo que aprendí en la carrera, pues lo acabé aplicando de forma metodológica a la magia, que creo que es algo que no se había hecho todavía. Que sí, que se hablaba de la creatividad artística y demás, pero se habla como de algo muy etéreo, como de esperar a que te venga la musa. Y yo creo que lo que hicimos desde Thinking Paradox, por ejemplo, desde el equipo de la consultoría creativa que monté, fue implementar metodologías creativas aplicadas a la magia. O sea, que de repente puedas eh, dominar el protocolo de la creatividad de la magia. Que si viene un cliente con un problema creativo y necesita resolverlo, que tú tengas las herramientas para poder resolverlo y no tengas que esperar a que te venga la inspiración, porque sí. Claro, claro, eso es interesante, ¿no? Aunque, en cierto modo, yo creo que yo que te conozco y que también lo que quería hablar del tema, voy un poco saltando, pero Sí, tú de per se eres una persona muy estructurada, un tío bastante organizado, meticuloso, hasta donde yo sé que lo tienes todo muy controlado. Entonces, no solo es que cojas del diseño gráfico un poco o modelos estructurados, o un poco más metodologías creativas, sino que en general tú en tu vida eres un tipo bastante organizado, ¿no? sí, sí, sí. Pero lo mismo, o sea, es que eso viene de serie, no es algo que se haya buscado, es que tengo la cabeza cuadriculada. eh, que en parte, mira, una de las mejores cosas que me ha pasado ha sido conocer a José Mari, a mi socio José Mari de Undermagic, porque él tiene una aproximación a la creatividad totalmente opuesta a la mía. O sea, yo vengo desde una concepción de estructurar, de analizar, de pensar, y José Mari es el desastre absoluto. O sea, José Mari tiene una cabeza que es una locura y entonces él no piensa, él actúa. Cuando tiene una idea, coge materiales, los corta, los pega, y sigue prototipando hasta que descubre, o sea, descubre su pensamiento a través de la acción. Y eso es maravilloso. Porque para una persona estructurada como soy yo, realmente la estructura muchas veces también es bloqueo. O sea, la estructura restringe. Y el haberme podido mezclar con una persona así que de repente me ha abierto la mente, yo creo que José Mari ha aprendido muchas cosas para poder organizarse la creatividad, y yo he aprendido que las barreras de la estructura no existen. Ha sido un contrapunto, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Por eso Bueno, funciona entonces, también. en cierto modo, claro, sí que quizá esa forma de ser, o sea, es toda una especie de cadena de elementos que se van Mm. juntando. Yo creo que tú ya de por sí, pues eres una persona organizada, un poco cuadriculada, en tener bien controlado todo. Eso en un mundo, en el mundo de la creatividad, pues de una manera al final casi inevitable tú funcionas más por sistemas, por metodologías más organizadas, que entonces que tu forma de ser te ha llevado a abordar la creatividad de esa manera estructurada y eso al final pues aplicaba a la magia, que curiosamente, claro, sí que es como una forma de ser muy estructurada, pero luego una cosa como tan, claro, aplicada a la creatividad, ¿no? O aplicar estructura a la creatividad, a veces parecen como dos elementos un poco contrapuestos, pero Mm. indudablemente está el éxito que ha tenido, porque sí que al final se materializa en actos de magia, en productos y en creaciones que indudablemente han tenido éxito y está claro que tu forma de proceder pues funciona. Claro. Sí, yo creo que precisamente lo interesante es eso, es encontrar esas conjunciones, como por ejemplo, a la gente le llama mucho la atención el hecho de que se mezcle la rama artística con la rama empresarial, que aparentemente también son como dos mundos que hablan lenguajes distintos. Pero el encontrar ese equilibrio, encontrar ese punto común es precisamente donde está el éxito. Porque de repente puedes rentabilizar una disciplina artística sin perder la esencia artística, sin convertirte en algo comercial. Y en la creatividad pasa igual. La creatividad aparentemente lo pensamos como algo loco, como algo etéreo, pero realmente los procesos que van por detrás son muy estandarizados dentro del cerebro. O sea, cuando entiendes cómo está funcionando tu cerebro para crear una idea, eres capaz de dominar ese proceso y estructurarlo. Y esto de las técnicas creativas, de las estructuras y demás, esto sirve sobre todo para entender el proceso. O sea, esto yo es algo que he trabajado mucho durante la fase de entender los procesos. Pero yo ahora esto lo tengo... un segundito. Mira, hablando de José Mari, ahí está. Voy-
Debería haber puesto el móvil en modo avión. Ahí está. Ya estoy de vuelta. Nada, José María, cuando lo nombras aparece. Esto lo cortaremos. Continúa. Em, Quería decir que esa fase, el entender esa fase de cómo funciona el proceso creativo, hace que cuando lo entiendes, cuando has visualizado todas estas estructuras, estos procesos, ya lo integres de forma natural en tu forma de pensar. Y es un poco pues como ir al gimnasio, como entrenar cualquier cosa. Cuanto más lo practicas, más natural y con mejores resultados te sale. Y yo ahora ya llega un cliente con un problema creativo y mi cabeza ya piensa en unas direcciones y genera unas estructuras sin necesidad de ponerme a estructurar desde fuera. O sea, al final es entender la forma en la que el cerebro funciona para crear ideas. Claro, porque imagínate que alguien pues compra vuestro libro sobre creatividad en la magia y claro, ahí vienen pues un sistema pues más o menos estructurado, ¿no? Como una metodología, pues el efecto tal, las diferentes, pues llevarlo al extremo, el tal, el tamaño. Sí. que, que cuando tú ahora, ya una vez que ya tienes desarrollado el hábito y la técnica, no es que tú digas, vamos a trabajar un juego y os pongáis a rellenar en una hoja, sino que No, claro, ya rara vez haces eso. ya luego está integrado, ¿no? A mí me gusta asemejarlo, por ejemplo, a cuando estás aprendiendo a sumar, restar, dividir y multiplicar, que te pones en el papel del numerito arriba, luego abajo, haces la rayita, haces el símbolo, y eso es al principio hasta que entiendes cuál es el proceso de sumar y restar, y entonces ya lo integras en tu funcionamiento mental. Pues las técnicas creativas son lo mismo, es una forma de poner sobre el papel el proceso que va a ocurrir en tu cerebro y cuando acabas interiorizando e integrando en tu mente cómo está funcionando eso, ya no hace falta que lo hagas en papel, ya la cabeza funciona sola. Y en cualquier sitio en el que estés, de repente te metes en tu mundo, te concentras y eres capaz de estar creando ideas. Claro. Sí, a ver, a mí el mundo lo que es la parte creativa, yo siempre he dicho que no soy una persona especialmente creativa o a nivel de creación de efectos, sí que como que le doy los detallitos y a la hora de la presentación, pero no tanto de crear cosas nuevas cuando admiro mucho a este perfil, ¿no? Por ejemplo, hace poco estoy hablando con Julio Montoro, que también, Bueno, porque está siempre aquí. él sí que tiene una cabeza que me explota. Claro, que entonces tenéis un perfil muy interesante. Pero a mí me gusta mucho que tú tienes un perfil también. Primero está la parte eso de creativa, pero luego tú también trabajas como mago. Sí. Y yo he visto, claro, he visto sobre todo actos tuyos, no he visto un espectáculo tuyo, pero abordas, bueno, como que quiero tocar como muchas cosas. eh, a nivel de cuando vas a hacer un juego nuevo, un acto nuevo, porque he visto pues el del Nacional, vi el acto de Fulas, en fin, has estado en Got Talent también, que Sí. preparaste además que tú y yo estuvimos en una jornada de magos y nos contaste el proceso de desarrollo que llevaste para preparar un número, además en un tiempo muy rápido, Sí. para Got Talent. Y fue súper interesante porque pues el tema de los materiales, el estudio, cuando vas a hacer algo, compras un montón de cosas distintas para probar que funciona mejor. Si nos puedes contar un poco cómo abordas cuando vas a hacer un efecto tanto a nivel de la puesta en escena visual, que también lo trabajas, que sea llamativo, diferente, el efecto, el método, combinas como muchos elementos. Si me puedes contar un poquillo sobre eso, porque es muy interesante. Pues mira, sí que es cierto que rara vez se da esa conjunción de creador que además sea intérprete. O sea, muchas veces el que es creador y es muy buen creador trabaja en las sombras para otros y el que es muy buen intérprete está interpretando y no está creando. Entonces, rara vez se da esa conjunción y yo pues he tenido la suerte de eso, de que además me gusta mucho actuar, lo disfruto muchísimo y también por esa pasión por el arte gráfico y demás, me gusta mucho el arte visual. Entonces, cuido mucho las puestas en escena y demás. Pero ya te digo que son cosas que venían de forma natural. Y entonces, a la hora de crear un nuevo juego y pensando en la puesta de escena y demás, a veces viene de lugares distintos.
a veces viene de una imagen que me ha llamado la atención. Yo tengo la buena costumbre de ir siempre tomándome notas de todo lo que me inspira en la vida, ya sea una imagen, ya sea un sonido, ya sea una emoción, algo que he sentido. De repente siento algo que digo, wow, esto ojalá pudiera reproducirlo, esta emoción en el público. Entonces apunto lo que he sentido y más tarde intento pensar qué puedo hacer yo para reproducir esa emoción que yo he sentido en el público. Todavía no sé qué truco va a ser, pero sé lo que quiero producir. Entonces todo lo que me inspira lo apunto, o hago fotos, o tomo notas. Y cada acto viene de un lugar distinto. Hay veces que eso viene de una imagen, hay veces que viene de una emoción, hay veces que viene de algo, de un objeto que he visto que me haya resultado llamativo, hay veces que viene de un material. Y el proceso es ese. El proceso muchas veces es, sé a dónde quiero llegar, no sé qué me va a llevar hasta allí. Y tengo que encontrar el qué. Entonces hay veces que cuando tengo un concepto en la cabeza, yo trabajo mucho por conceptos. Por ejemplo, el concepto de quiero hablarle al público de que no somos capaces de distinguir la realidad, o sea, ya no somos capaces de distinguir la tecnología de la magia. Entonces, eso se puede materializar en 1000 efectos distintos. Pero el concepto va a estar presente. Eso es lo que yo quiero comunicarles, es el mensaje que yo quiero comunicar al público. Entonces, durante el proceso experimento 1000 trucos distintos para poder encontrar el que mejor transmite ese mensaje. Y esta es una forma, por ejemplo, con la que trabajan también Penn and Teller, que esto lo descubrí a posteriori, o sea, estando ya... bueno, como sabes, esto lo sabes tú, no sé si lo sabrá la gente. Cuando yo fui al FULAC, parte del premio es volver a actuar a Las Vegas en su teatro. Entonces, cuando volví a Las Vegas a actuar en su teatro, aproveché para llevar libros, para llevarme todo mi material y regalárselo para que vieran lo que se hace aquí en España. Y les moló tanto la forma de trabajar que me contrataron. Y estuve una semana para ellos allí en su teatro, creando las rutinas nuevas que iban a hacer en la próxima temporada de Fulas. Los finales estos de programa que hacen ellos. Y entonces fue súper interesante ver cómo trabajaban. Aprendí muchísimo de su proceso de trabajo, su proceso creativo. Y me di cuenta de que teníamos muchos puntos en común. Que esto me ha pasado con muchos creadores, que al final no hay una escuela de crear nada, pero todos acabamos llegando a las mismas conclusiones, con lo cual no iremos tan desencaminados. Y una de las cosas que hacían Penn and Teller que me pareció súper interesante, que ya te digo, lo he seguido implementando y reforzando mi forma de trabajar, es ellos trabajan por conceptos. Igual, Penn lleva una hoja una nota con todas las cosas que le inspiran, cualquier cosa que le inspire. De repente había una nota que era una pelota de ping pong en el escenario y una bola de bolos en la fila 13 de nuestro teatro tienen el mismo tamaño proporcional que la Tierra y Marte y la misma distancia proporcional. Y ahora con eso crea algo, ¿sabes? Quiero decir que el concepto está, pero no hay juego de magia y entonces cuando encuentran un concepto que les interesa, lo defienden y empiezan a probar hasta que encuentran un juego de magia que contiene ese concepto. Y yo creo que es una forma súper fresca y súper sana de crear magia, por ejemplo. El moverse por cosas que te inspiren y intentar convertirlo en un juego de magia. En lugar de voy a coger lo que ya existe y a modificarlo un poco. Que también es otro proceso, pero igual no es tan rico. Claro, claro, es que es exactamente, o sea, es un poco como yo siempre he entendido que partir de la idea, de la premisa, de la propuesta, que puede ser, como tú dices, pues algo visual, una idea, una imagen o un concepto, y desde ahí buscar el efecto de magia con el que contar, comunicar la idea, que a veces es el punto como en que dificulta el proceso, ¿no? Es decir, Claro, claro. no encuentro qué efecto, o a veces eliges un efecto y dices, esto está metido con calzador, ¿no? El Bueno, pues efecto, sigues probando. el efecto de la idea. O la otra vía, como dices, que es pues trabajar desde el efecto. Y sin embargo, por ejemplo, en el caso del anillo al zapato tuyo, entiendo que ese efecto surge más un poco del estudio de ese juego en concreto, ¿no? Buscar un método que tú encontraste que se sale totalmente del método tradicional. De hecho, es con el que engañas a Penn and Teller, que tienen quizá como magos anclados al método tradicional
Y ahí, por ejemplo, para desarrollar esa idea, estudiaste las versiones que ya existían y buscaste un método alternativo, o se te ocurrió el método y dijiste esto lo puedo enganchar con este juego. ¿Cómo es como la vía contraria a lo que hemos hablado ahora? Claro, A lo mejor me sorprende, me dicen, no, partí de una imagen y se lo me... copié. ¡Ah! A ver, es lo que te decía. Yo creo que si partes de algo que te inspira, o sea, si tomas esa costumbre de tomarte nota de todo lo que te inspire y luego creas algo a partir de eso, generalmente el resultado es más artístico porque hay más de tu mundo interior puesto en esa obra. Y esto viene desde otro camino, viene desde la necesidad de resolver un problema, que era, yo venía haciendo el efecto que comercializó Richard Sanders, Interlace, muy conocido por muchos magos, el método y demás, con las restricciones que tenía en cuanto a vestuario, adaptación y demás, y era bastante incómodo. Entonces, yo, que era un chaval jovencito, no me podía poner los pantalones que requería el efecto, porque parecía un señor mayor, entonces tuve que dejar de hacer un efecto que me gustaba mucho y que tenía muy buena acogida por parte del público. Entonces, durante años partí del el problema y la necesidad de quiero seguir haciendo este efecto, no quiero llevar pantalones de señor mayor. Entonces, también es una aproximación muy interesante, pero más difícil, porque aquí, mira, si tú partes de algo que te inspira, y esto, yo creo que esto se va a entender muy bien. Si partes de algo que te inspira y tienes que convertirlo en un juego de magia, tú puedes incorporar muchos métodos que ya existan, que esto es muy interesante. O sea, acumular métodos en la cabeza, métodos para forzar, métodos para hacer apariciones, métodos para hacer desapariciones, métodos, o sea, no efectos en sí, sino métodos, metodologías diferentes. Acumularlos en tu cabeza hacen que cuando quieres crear una rutina para transmitir algo que te inspira, tú puedes ir cogiendo esos métodos e incorporarlos. Y entonces solo creas la parte artística, por así decirlo, la construcción. Pero si lo haces al revés, que es, quiero resolver un problema, quiero crear un método nuevo, eso no a todo el mundo le sale. O No. sea, eso sí que reconozco que puede ser algo mucho más difícil, porque sí que es parte casi de ingeniería. Entonces, en este caso, a mí me divierte mucho resolver problemas. Se me da muy bien y lo hago casi como un juego. Entonces, yo necesitaba hacer aparecer un anillo en el zapato, no quería hacerlo con el método con el método que ya existía y no quería tener que llevar pantalones de señor mayor. Entonces, durante años estuve explorando todas las formas que se me ocurrían en mi cabeza para poder resolver ese mismo problema. Las probaba, las validaba delante de público, funcionan mejor, peor, tomaba notas, retomaba, volvía a probar otra. Y al final es que crear un truco de magia, crear un método, no es más que invertir mucho más tiempo, dinero y esfuerzo del que invertiría nadie en resolver un problema que a nadie le importa. Entonces, si sigues esforzándote, al final encuentras la solución. Y la gente nunca va a encontrar el método porque no van a invertir 5 años de su vida en pensar la solución a la que tú has llegado después de 5 años de trabajo. Entonces, yo por eso creo que también los métodos funcionan como funcionan. Porque nos dedicamos a resolver problemas que a nadie le importan y metemos mucho esfuerzo. Y en este caso, pues eso, trabajando en diferentes métodos para crear el anillo al zapato, yo tenía más o menos el concepto de externalizar, o sea, sin entrar demasiado en cómo funciona el gimmick de Sanders, necesitas, pues eso, un vestuario concreto para poder hacerlo, y yo estaba concentrado en externalizar esa parte del vestuario fuera de mí, o sea, que no dependiera del vestuario. Pensé en externalizarlo en una mesa, pensé en externalizarlo de diferentes formas. Y al estar trabajando en segundo plano con esto, una pregunta que yo me hago siempre a la hora de crear una nueva rutina o de integrar un nuevo método es, ¿qué elementos están ya formando parte de la rutina? ¿Qué elementos ya forman parte de la rutina y cómo se pueden utilizar de otras maneras? Porque todo lo que incorpores extra lo tienes que justificar o ya son cosas raras. Ya son cosas que como que al espectador le chirrían. Pero si ya hay cosas que de forma natural están funcionando dentro de la rutina y están integradas, si eres capaz de darles un nuevo uso o de incorporarles algo de forma secreta, todo eso va a pasar mucho más desapercibido. Y en esa conexión
fue con la que yo di con la solución de cómo llevar el anillo hasta el zapato con algo que ya existía en la rutina, que ya se estaba formando parte de ella y que externalizaba el método. Y hasta ahí puedo leer. Y que está de puta madre. Y que está de puta madre. Yo, vamos, no sé, las dos, tres o hasta que me lo dijiste, yo la verdad es que me lo comía siempre, ¿eh? Está, bueno, como experiencia personal, yo no tenía ni idea. Me parece la leche, está genial eso. Pero bueno, muchas cosas, vamos, has dicho un montón de cosas que creo que son súper interesantes y súper útiles ya de cara a nivel práctico. Por un lado, me gusta mucho esa parte de acumular métodos que a veces puede parecer como que somos un poco coleccionistas de métodos para nada, pero sí que en cierto modo tener esa caja de herramientas, de métodos, tanto técnicos como de cualquier tipo para conseguir resultados, ¿no? Desapariciones, apariciones, técnicas para cambiar una cosa por otra. O sea, tener un repertorio amplio de métodos es nuestra caja de herramientas para luego abordar un efecto, cómo poder modificarlo, adaptarlo, si el método del libro o del juego que conocemos no nos convence, porque en este caso de yo no me siento cómodo, en el entorno en el que yo trabajo esto no me sirve, puedo cambiarlo por otro método que yo tengo que me dé un resultado que se adapte mejor, tener esas herramientas, no estar limitado mentalmente a esto es así y ya y no puede ser de otra manera, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo de lo importante que es esto. Yo cuando doy conferencias sobre creatividad a magos siempre les hablo de llenar la despensa de ingredientes. O sea, imagínate que todos esos conocimientos, esos métodos, esos materiales, esos efectos, son ingredientes que estás incorporando a una despensa. De manera que cuando quieras preparar un plato, si tú abres una despensa y solo tienes pan y bicarbonato, difícilmente vas a poder preparar un buen plato. Pero si abres la despensa y está llena de frutas, verduras, de todos los colores, de todos los países, pues de repente vas a tener una riqueza a la hora de preparar el plato brutal. Ya se te tiene que dar muy mal la cocina como para que no salga un buen plato. Entonces yo con las ideas es igual. Si tú alimentas tu cabeza de buenos estímulos y eres capaz de ir acumulando eso, aunque sea en segundo plano, o sea, ni siquiera tienes que ser consciente de que lo recuerdas. Eso se queda ahí. O sea, si tú analizas un buen método y te haces preguntas sobre y lo guardas en tu memoria, tarde o temprano, cuando lo necesites, va a venir a ti. Sin ir más lejos, la semana pasada. Bueno, tenemos ahora dentro de 2 semanas el concurso europeo, el FISEN, y vamos Caterina y yo con el número con el que ya hemos ganado el nacional recientemente y demás. Es un número que ya lo hemos rodado durante años en nuestro show como cierre de espectáculo. Bueno, pues a día de hoy aún le estoy incorporando, aún le veo cosas que se pueden arreglar, aún le veo cosas que se pueden mejorar. Pues sin ir más lejos, hace 2 semanas, perdón, esta misma semana, el lunes, estaba acostado en la cama y de repente a las 2 de la mañana me despierto sobresaltado con una idea cruzándome la cabeza y me pasé hasta las 5 escribiendo guiones, reescribiendo cosas para solucionar. O sea, de repente me vino a la cabeza un método que había descubierto hacía 6 años, que a priori no le había dado mucha más importancia y que me resolvía un problema que llevaba meses intentando resolver del número. O sea, algo que ha estado guardado durante 6 años en mi cabeza, que ni me acordaba, que lo recordaba, me soluciona un problema que yo ahora tengo en el número. Entonces, si eres capaz de acumular esos métodos, ya no para usarlos tal cual, sino siendo capaz de darles, o sea, entender qué te está resolviendo ese método y para qué se puede aplicar. Es decir, si yo necesito hacer desaparecer una carta en el aire, a lo mejor ese método lo puedo aplicar para hacer desaparecer una moneda, para hacer desaparecer un pañuelo, para hacer desaparecer cualquier cosa que sea plana. ¿Vale? Entonces, hay veces que si estoy buscando soluciones para algo, no busco solo lo que ya se ha inventado para ese algo, sino qué características tiene. Pues es pequeño, es redondo, es plano, está frío. ¿Qué otros métodos existen para objetos planos, redondos? Entonces, el ser capaz de intercalar, o sea, interconexión, creo que también hace que llegues a soluciones que nunca antes nadie ha llegado. Claro, claro. Sí, en parte el tema yo a veces para el- sobre el tema de la creatividad creo que o sea, hay muchas definiciones, vosotros dais algunas en el libro y no sé, hay una definición clara, pero al final el conectar elementos, usar ideas, extrapolarlas a soluciones que no se habían aplicado antes, en fin, creo que está muy relacionado a lo que tú dices, conectar
una cosa con otra con conexiones que no se habían hecho previamente, ¿no? Y en este caso, y a veces sí, me viene como a la mente, no ningún ejemplo concreto, pero es a veces esto que dices, ah, mira, qué inteligente haber usado eso con eso, ¿no? Con ese elemento, otra cosa que ya conocías, y decía, "No, a mí no se me había ocurrido, o no sé, antes Claro. combinar eso con eso. Así que sí, sí. Bueno, a mí esa historia que me has contado de me levanté sobresaltado a las 2 de la mañana y me puse a escribir, sí que me suena un poco a genio loco ahí creativo de la idea que le despertó de madrugada, porque he de decirte que a mí eso no me pasa, ¿eh? No, bueno, pues es que al final es también la Y a veces obsesión. sí que a mí, pero a mí antes eso, bueno, y me sigue jodiendo, y me jodía, porque no sé, es como, yo leía, no, sí, porque tuve una idea en mitad de la noche o antes de dormir, me dio una idea y no pude dormir porque me puse hasta las 5 de la mañana. Digo, mira, yo estoy en la cama a las 12 de la noche, a veces me viene una idea y digo, no sé qué, me duermo y el día siguiente no me acuerdo y digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que yo no Claro. soy no soy tan tan genial como esta gente. Mm. Como que me da un poco de rabia lo de la gente que dice, no, y estuve toda la noche sin dormir trabajando sobre la idea. Y digo, joder, para lo bueno y para lo malo. No Bueno, sé, pues mira, le voy a quitar misticismo a esto, le voy a quitar la mítica. Y te voy a dar una explicación fisiológica y te voy a dar un consejo para ver si lo puedes utilizar. esa ansiedad. A mí esto me habrá pasado 2 o 3 veces en la vida. Tampoco te creas tú que de repente estoy y me levanto por las noches. De hecho, lo habitual es que si se te ocurre una idea soñando por la noche y la apuntas por la mañana cuando la lees, es una mierda de idea. O sea, porque hay veces que la cabeza a esas horas funciona de otra manera. Entonces, aquí el tema es que yo llevo semanas dándole vueltas a intentar resolver ese problema. O sea, eso está trabajando en segundo plano en mi cabeza desde hace semanas, de forma obsesiva. O sea, no pienso en otra cosa. Cuando paseo, cuando observo, cuando estoy todo el rato trabajando en eso. Entonces, em, cuando me acosté en la cama, me había quedado durmiendo en el sofá y me fui a la cama. En ese impasse que te medio despiertas, que el cerebro está funcionando a otro ritmo, es cuando de repente se me ocurrió la idea y ya dije, o la apunto o mañana desaparece, que esto es lo que dices tú. Si te entra la pereza y no lo haces, mañana desaparece o al menos le desaparecen matices. Y eso me da mucha rabia. Cuando dices, sí, si yo este matiz lo tenía resuelto y ahora no me acuerdo cómo. ¿Por qué funciona esto? Y esto también lo explico en las conces. Resulta que el cerebro de forma natural hay 2 momentos del día en los que es más creativo de forma natural. Uno es justo al ir a dormir y otro es justo al despertar, en esa duerme vela. Porque el cerebro está ya generando los procesos químicos para entrar o salir del modo sueño y eso quiere decir que está desactivando todos los filtros racionales. Esos filtros que hacen que mucha gente crea que no es creativa. Yo es que a mí no se me ocurre ni idea. No es que no es que no seas creativo, es que tienes los filtros racionales tan activados que tu cerebro puede o bien estar en modo creativo o bien en modo racional. Y mucha gente no es capaz de desconectar el modo racional porque nos educan a analizar y a racionalizar todo. Entonces, aprovechar y conocer que la fisiología del cerebro a esas horas, justo antes de ir a dormir y justo al despertar, está funcionando de forma creativa, de forma natural, te permite dominar la creatividad. Y yo, por ejemplo, siempre aprovecho el antes de ir a dormir, no, porque si no, me pasa esto, que si se te ocurre una buena idea, de repente te pasa la noche en vela, o te tienes que pasar la noche para poder tomar nota de todo. A mí me funciona muy bien al despertar. Justo al despertar, y esto sí que lo tengo por costumbre diaria, me reservo 10-15 minutos, porque realmente no dura más, no dura mucho más la ventana hasta que ya estás despierto. 10-15 minutos, no abro los ojos, o sea, sé que estoy despierto, soy consciente de que estoy despierto, pero no abro los ojos y me dedico a repasar las ideas en las que estoy trabajando. Y es flipante la velocidad a la que funciona el cerebro a esas horas, cómo conecta ideas y cómo te trae al recuerdo cosas que creías que ya no tenías en la cabeza. Y entonces cuando me despierto ya bien, entonces ya sí que me levanto y apunto o directamente me pongo a probar. Yo te invito a que lo pruebes y ya verás cómo sí que se te van a ocurrir ideas en la noche. Yo no sé, a mí me suena el despertador, le pongo los 8 minutos más, estoy así en la cama, me vuelvo a dormir. Pues en ese impasse, en uno de esos 8 minutos, ya de los últimos, cuando ya estés empezando a estar un poco más consciente. Sí, sí, sí. No, no, sí, está bien. Sí, además, yo incluso recuerdo de esas cosas que te llaman un poco la atención, que en vuestro libro incluso mencionáis la importancia del ejercicio físico, de la Sí, alimentación, como de que también ese mantenerse sano y en forma
aparte de los procesos químicos, obviamente, pues, que tiene el deporte y tal, como que también te ayuda hasta a ser más creativo el hacer ejercicio y el alimentarse saludablemente. Es que parece un topicazo, pero te digo que yo no cuento en el libro nada que no haya comprobado en mis propias carreras. O sea, yo hablo de lo que a mí me ha funcionado en mi cabeza. Y se nota muchísimo. O sea, yo ahora, por ejemplo, a Caterina a mí nos pilla una temporada que estamos un par de meses trabajando fuera, haciendo alguna mini gira o lo que sea, que ya pierdes un poco el control de la dieta, pierdes un poco el control de tu rutina de entrenamientos y demás, y de repente la cabeza se vuelve un caos. O sea, no fluyen, las ideas no fluyen tanto como cuando te sientes bien, cuando estás descansado, cuando estás bien entrenado, cuando estás bien comido. O sea, ayuda muchísimo. Entonces, si alguien quiere ir a tope con el tema de la creatividad, para ir a tope hay que ir a tope con el cuerpo también. Todo O con todo. sea, sí, sí, mente sana en cuerpo sano. Hay que ir all in. Si quieres ser un mago All in, creativo, all in. gimnasio, dieta y a ponerse ahí. Bueno, no, dieta no, dieta No, no. no, no, alimentación Comer saludable. frutas, verduras, pescado y carne y comer bien, sí. No, no, sí, sí, yo soy el primero. Yo soy el primero que promociono la alimentación saludable. Que te iba a preguntar, un poco cambiando de tema, porque tampoco quiero monopolizar el tema de la creatividad, que yo creo que, bueno, que Sí. obviamente es un tema que dominas y quien quiera eh, puede contactar contigo. Bueno, aparte de ser asesor, has sido asesor de mucha gente que prepara números para programa de televisión, para concursos, en fin, que tienes experiencia además, no solo aplicándolo a ti, sino aplicándolo para ayudar a otras personas a que den sus números. Pero yo quería sacar el tema porque has mencionado varias veces y es una cosa que yo pienso y que quiero saber tu opinión y creo que quizá tienes una opinión al respecto. Tú has mencionado varias veces la influencia que tu formación en diseño gráfico ha tenido un poco no solo en la visión creativa, quiero ir un poco a la parte de la imagen visual. Yo desde el principio, claro, yo creo que no sé si te conocí primero de Thinking Paradox y luego de Under Magic, o al revés. Sí, creo que en persona nos conocimos quizás una vez coincidiendo en congresos, con José Mari, a lo mejor en la tienda. Y yo siempre, desde que salió Under Magic, yo siempre dije que bien trabajan el diseño gráfico. Para que Mm. la imagen visual, la imagen de la web, minimalista, el packaging de vuestros productos propios, toda la imagen visual, ¿no? Y alguien me dijo, no, porque claro, porque Adrián, pues el diseñador, y se notaba, obviamente, que hay un trabajo ahí. Y es algo que en magia falla mucho, ¿no? Falta mucho el diseño, la, mm, la imagen en general y no solo a nivel de productos, que sí, que es una cosa que sí que me interesa y me gusta, sino, claro, quizá como extrapolar la calidad visual, la imagen escénica, o cómo eso lo has llevado también a la magia, ¿no? Tener esa necesidad interna de trabajar las cosas de manera que sean estéticas, que tengan una armonía visual, y además de preguntarte que cómo lo ves tú, para ti, sino tú crees que la magia en general es un poco cutre en lo que se refiere a lo visual. También no sé si el vestuario, la puesta en escena, todo en general. Me gustaría poder decirte que no, pero sí, 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 yo creo que la magia es un poco cutre a nivel visual y no es que yo lo diga, es que hago, por ejemplo, cuando he hecho talleres para niños, hago un ejercicio que prácticamente es un ejercicio para mí, pero que me resulta muy interesante, que es pedirles que dibujen lo que para ellos es un mago. O entre todos en el taller vamos a intentar imaginar lo que para ellos es un mago. Y la imagen de mago que tienen es algo súper anacrónico, desfasado, que si la capa, que si la chistera, que si la varita, que si... O sea, algo que no mola. O sea, y yo luego les enseño a lo mejor pues yo que sé, un Chris Angel, por decir algo así, que está como más como rockero y tal. Y le digo, ¿y esto os parece un mago? No, eso nos parece un rockero. Y digo, pues es un mago. O sea, fijaos que salirse de esos patrones, de esos cánones arcaicos que tenemos en la cabeza, eh,
hace que también se enriquezca. Yo creo que la magia, lo que principalmente le falla es la interdisciplinaridad. O sea, el que estudia magia le apasiona tanto la magia que no sale de ese pequeño recuadro que es la magia. O sea, yo veo muchas veces magos que los veo que están disfrutando más ellos que el público. O sea, que a los magos nos gustan mucho las cositas, nos gustan los jueguecitos, nos gustan los secretos, y es que eso mola mucho, pero tienes que ser consciente de cuándo lo estás dando tú y cuándo estás aportando una experiencia artística al público. Yo creo que se enriquece, que empieza a enriquecerse cuando eres capaz de incorporar otras disciplinas, entre ellas disciplinas plásticas. No puede ser que siendo mago, que la magia es una disciplina en la que se mezcla la parte visual con la parte vocal, con la parte... O sea, son herramientas que tienes que tener. O sea, la magia no es solo método. Tú puedes ser muy buen mago a nivel técnico y resolviendo métodos, pero la magia, para hacer magia tienes que hablar al público. Para eso tienes que saber hablar al público. Para eso tienes que saber estar en un escenario. Eso no te lo explican en ningún libro de magia. O sea, los libros de magia te explican métodos y técnicas, pero no te explican cómo plantarte en un escenario. No te explican cómo proyectarla, no te explican cómo locutar, cuando haces humor, no te explican cómo hacer humor. Y eso es otra disciplina en sí misma, el hacer comedia. Cuando tienes una puesta en escena, eso es algo plástico. Tienes que tener formación también en artes visuales. Entonces, cuanto más te formes, pero es que esto suena casi como una obligación, ¿no? O sea, yo ahora te estoy contando esto y habrá quien esté pensando, madre mía, yo ahora me tengo que poner a estudiar no sé qué y tengo que estudiar no sé cuánto. No, es que si te supone ese problema, a lo mejor deberías dedicarte a otra cosa o no actuar para público y entretenerte tú solo. O sea, es que de lo que te estoy hablando es de que te lo pases bien, de que disfrutes, de decir, ostras, me voy a ir a Arco este año, a la Feria de Arte Contemporáneo, a ver qué tendencias están surgiendo ahora a nivel plástico y a ver qué de lo que veo lo puedo acabar viendo en un juego de magia que plásticamente sea llamativo. Entonces, tiene que nacerte, tienes que pasártelo bien. No sé si era, creo que era Dai Vernon, que contaban que había un chico que quería ser su discípulo y Dai Vernon le dijo que no, que no. Y el chico le insistía y le dijo, pero ¿estás dispuesto a sufrir? No sé si la historia era así, ¿eh? Algo así, ¿Estás algo así. dispuesto a sufrir el entrenamiento para poder llegar a ser un gran mago tal? Y dijo, sí, estoy dispuesto a sufrir lo que haga falta. Y dijo, pues no te voy a enseñar, porque no tienes que sufrir. tiene que ser algo natural, tienes que disfrutar del proceso. Entonces, yo creo que si los magos somos capaces de abrir nuestras miras, de empezar a nutrirnos de otras artes, de dejar que ya no es que nos influyan, es crecer de forma... O sea, es crecer. O sea, cuanto más rico sea tu mundo interior, mejores cosas vas a poder comunicar. Y esto sí que es algo que yo he notado muchísimo. Cuando yo era joven, más joven, y te leías libros donde te decían, pues tienes que ser tú mismo, para crear tu personaje tienes que ser tú mismo, tienes que hacer... Yo tenía poco que ofrecer porque no tenía mucha vida, o sea, no había vivido mucho en cuanto a experiencias personales y demás. Entonces, esto sí que es algo que me he dado cuenta. Cuanto más has vivido, cuanto más experiencias has incorporado a tu mundo interior, más rico es y más tienes cosas interesantes para comunicar. Entonces, Pero también está un poco relacionado con la parte de que también el público, a la gente le interesan las personas, ¿no? Y el artista en sí mismo también habla un poco de su mundo, de su mundo interno, sin, sin caer en querer ser a sí mismo, como que el público tenga que tener interés en él como persona, pero porque a veces un poco puede ser confundirse un poco lo de hablar de tu mundo interior, no es hablar de ti, como que yo, que yo no, soy, que yo soy no. muy interesante y os cuento mi vida, ¿no? No es hablar de ti, es hablar de lo que a ti te mueve. O sea, tu forma de ver el mundo, tu visión del mundo es lo que le va a interesar a otra gente, porque es lo que te hace único. O sea, a mí me hace único esa conjunción de
persona que viene de familia de pintores, persona que viene del mundo de las ciencias, o sea, esa conjunción que a mí me hace único es lo que va a hacer que lo que yo quiera contarle a la gente sea interesante, porque nadie tiene esa conjunción de los elementos que a mí me hacen único. Entonces eso es lo que hace interesantes a las personas, las características que les hacen únicos. No por la persona en sí, sino por la visión que tienen del mundo. Y eso es lo que de verdad te puede aportar el arte. O sea, tú no puedes decir que la magia, la reina de las artes, tú no puedes decir que la magia es la reina de las artes si te dedicas a comprar trucos que ya existen, y digo trucos, comprar trucos que ya existen de una tienda de magia que ya están prehechos, usarlos tal cual vienen las instrucciones, con el guión que vienen las instrucciones, con una música que se ha compuesto para una banda sonora de una película que ni siquiera era para ti, todo eso de forma prefabricada y decir que lo que estás haciendo es arte, porque no has aportado nada de tu mundo interior. O sea, ¿qué hay ahí de artístico? No hay nada de artístico. Lo de realmente es artístico es que tú aportes tu visión del mundo a través de tu obra. Da igual que hayas inventado tú el truco que no, pero que lo que tú estés expresando sea tu visión del mundo. Y eso se consigue pues teniendo un mundo interior rico y haciéndose la pregunta de ¿por qué me gusta lo que me gusta? Que esto me parece que es la clave. ¿Por qué te gusta lo que te gusta? ¿Por qué a ti te gusta lo que te gusta a ti? Porque a mí me gusta lo que me gusta a mí. Y en esa respuesta es en la que encuentras qué es lo que quieres comunicarle o transmitirle a tu público. ¿Por qué me gusta a mí? ¿Por qué me gusta la música clásica? Pues descubriendo el por qué me gusta la música clásica, encontraré el por qué voy a comunicarle al público lo que le voy a comunicar. Menuda parra. Además me ha gustado, porque te has puesto como que te has calentado. Porque la magia, arte. No, joder, es que a veces sí que me pongo así un poco pasional, pero espero que la gente consiga extraer algún mensaje que de verdad le resulte práctico. Mira, vamos a transformar esto en una cosa práctica, algo que puedes incorporar, porque igual digo cosas que suenan como muy abstractas, vamos a convertirlo en una... Em, cuando tú empiezas en magia, es fácil que acabes encontrando un ídolo y que acabes copiando a tu ídolo. O sea, yo durante un tiempo de repente me convertí en McLaren, por ejemplo. Y tuve que dejar de ver a McLaren porque si no se me pegaba todo como las moscas De miel. a la miel. Entonces, esto es habitual. O sea, es habitual que de repente encuentres un modelo a seguir y que cuando estás empezando, cuando estás encontrando tu voz, eh, empieces copiando, no con maldad, sino porque es la forma de aprender, es la forma de entender por qué le está funcionando a esa otra persona y por qué no te funciona a ti o qué te funciona a ti. Vale, o sea, eso no hay ningún problema. Pero una forma muy interesante de acelerar este proceso es, voy a cogerme, no un único referente, sino todos los referentes que a mí me interesan, y esto yo lo hago a día de hoy todavía, ¿eh? Yo tengo un listado de, por ejemplo, mis magos favoritos. Penn and Teller, David Copperfield, Nate Staniford, Rune Clan, Tommy Wonder, todos ellos. Me los cojo y los pongo en una lista. Y debajo de cada nombre pongo qué es lo que más me gusta de ese mago. ¿Por qué ese mago se ha convertido en mi favorito? Pues de Penn and Teller me gustan los conceptos con los que trabajan. Me gustan los objetos que utilizan. Que de repente te saquen una sierra mecánica, que te saquen... Me gustan los objetos. De Copperfield me gusta la perfección en todo lo que hace. Me gusta el storytelling que tiene detrás. De Nate Staniford me gusta la filosofía mágica que tiene, el cómo es capaz de convertir un truco en un milagro. O sea, yo todos esos puntos los analizo. ¿Por qué me gusta lo que me gusta? ¿Por qué estos magos se han convertido en mis favoritos? Y no copio al mago, copio por qué me gusta lo que me gusta. O sea, si de Copperfield me gusta el storytelling, voy a intentar que mi magia tenga mejores storytellings. Si de Penn and Teller me gustan los materiales que utilizan, no voy a copiarles un truco, pero voy a empezar a incorporar elementos de madera, elementos de metal, elementos de vidrio en mi magia. Entonces, teniendo muchos referentes distintos y entendiendo por qué te gusta lo que te gusta, eres capaz de ir incorporando esos elementos a tu propia magia y va a ser única y va a ser tuya porque es del mundo, no es la de no es copiar a otra persona. ¿Se entiende mejor ahora?
Sí, no, bueno, aparte son cosas un poco distintas, pero aterrizado también. Esto más como consejo, idea general, me gusta, me parece muy interesante. Primero, creo que es importante tener varios referentes, o sea, y lo que tú dices, que de cada referente puede gustarte algo distinto y sobre todo eso te ayuda a no copiar a nadie en concreto, porque en realidad dentro del tema de copiar, yo creo que un poco lo que más siempre acaba llamando la atención o lo que hay que evitar es copiar la personalidad, el que parezca que eres la otra persona, ¿no? Porque Claro. claro, a veces es un poco difícil encontrar la línea del estilo con que digan este es igual que el otro. Entonces, bueno, pero teniendo diferentes referentes y sobre todo cogiendo lo que tú dices, las ideas, los materiales, las propuestas, creo que es una forma mucho más práctica de abordar la parte de inspirarse, ¿no? Me he inspirado en este mago. Pero igual te digo magos que te digo cantantes, que te digo cualquier cosa que te inspire. O sea, por eso te decía que tienes que empezar a entender por qué te gusta lo que te gusta. O sea, analizar qué te mueve. Y cuando eres capaz de analizarlo y de incorporarlo, es cuando de repente empiezas a encontrar tu propia voz. Eso y horas de vuelo. O sea, prueba, error, prueba, error, prueba, error. A actuar tanto como puedas. Cuanto más actúes, mejor intérprete serás. Sí, es una cosa que yo sí que recomiendo mucho ahora, sobre todo yo yo que tardé mucho en empezar a actuar, eh, creo que la parte que has comentado antes, sobre todo cuando hablabas del número del Nacional, eh, de que ibas probando, o bueno, o con el tema de lo del anillo al Anillo al zapato, zapato también, sí. probar, feedback, apuntar, esto no ha funcionado, tal. Al final ese es el proceso, ¿no? Para acabar, que no es la idea, de tener la solución es la mitad del camino, luego tienes que probarlo en público. Y en público ves qué ha fallado, qué tal, bueno, o no fallar, simplemente las sensaciones, las reacciones, obtener feedback. ¿Tú cómo abordas el tema este que yo digo de lo de cómo... creo que lo mencionáis en el libro, no sé no lo he cogido directamente de vosotros porque se lo leía a uno que tiene un libro de mentalismo, que no me acuerdo cómo se llama ahora, lo de preguntarle al público qué te ha parecido y hacerles como un test, como una especie de cuestionario de qué te pareció, qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que menos. Y yo siempre y menciono es muy importante preguntarles explícitamente qué es lo que menos te ha gustado. Como porque cuando tú terminas un show y le preguntan, ¿qué te ha parecido el show? Ah, muy bien, nos ha encantado, estupendo. Que la gente es amable, que no te va a decir de Sí, no. primera. Y tienes que decirle, pero ¿qué es lo que menos te ha gustado? Como lo que dirías, bueno, esto tal, o has visto algo. Y me gustaba mucho la idea esta, no sé, que me la dijo como Mariano Dilce, creo que me la dijo una vez, que es como tú decirle implícitamente que tú sabes que algo te ha fallado. Es como, pero se anota, se notó un poquito en este juego, ¿verdad? Ahí cuando tal. Entonces el otro se siente como con permiso de decirte, bueno, sí, se vio una cosita, pero no pasa nada, tal. Entonces, como forzarles a que ellos se sientan cómodos con la crítica, ¿no? Cuando le preguntan, y que es una putada, y también con gente de confianza, no vas ahí a todo el mundo, dime lo que se ha visto. Pero como para obtener un feedback de calidad, a veces hay que forzar un poco el decirle, bueno, ¿qué es lo que menos te ha gustado? Y de todos los juegos del repertorio, ¿cuál dirías que es el que más te ha gustado y el que menos? Como para ver qué es lo más débil, ¿no? Como tú tienes algún sistema a la hora de obtener feedback, o es un poco las sensaciones, que tampoco es que yo le pase cuestionarios a todo el mundo en todos los shows, pero a veces puede ser interesante. Pues te voy a explicar las estrategias que utilizo yo, que hay algunas que son un poco son curiosas. Eh, bueno, por un lado, sí, tú puedes preguntar al acabar el show a la gente qué le ha parecido y muy importante preguntar qué es lo que más te ha gustado y qué es lo que menos te ha gustado. Por supuesto, no se lo vas a preguntar a todo el mundo, ni siquiera en papel, o sea, es una cosa como muy informal y se lo preguntas pues, a la gente que venga a saludarte, el círculo así más cercano y demás. Eh, Tampoco puedes obtener excesiva información, o sea, la información que vas a poder obtener por ese medio es como muy, muy general. Entonces, hay otras formas. Una forma es tener un círculo,
de gente cercana, gente de confianza que te haya visto actuar mucho y que no tenga ningún problema en poder hablarte claramente y decirte, pues mira, esto ha funcionado, esto no está funcionando, gente que te haya visto mucho. Yo, por ejemplo, tengo un grupo de amigos que vienen a verme muchísimo actuar, ven casi todo lo que hago, y eso les permite hablar con conocimiento de causa. O sea, ya prácticamente hay algo, no te digo que sepan métodos, pero ya entienden cosas, o sea, ya entienden procesos y te pueden decir, te pueden dar esa visión chula de un profano que entiende ya por qué le gustan algunas cosas y por qué no le gustan otras. ¿Vale? Igual que el que va a un restaurante de estrella Michelin y sabe algo de cocina. Pues mira, esta emulsión está muy bien hecha. O sea, ya lo aprecian de otra manera. Entonces, tener ese círculo de gente de confianza que no sean o sí que te puedan dar ese feedback, súper interesante. Pero tampoco es la panacea. Entonces, te voy a explicar 2 técnicas más que están súper interesantes. Una es colocarte una GoPro enfocada al público, una cámara de estas con ojo de pez enfocada al público. Y luego, cuando acaba el show, analizas caras, reacciones, si se ha despistado, si ha bajado la cabeza y está mirando un móvil, si estaban echados hacia adelante en el asiento. O sea, te van a decir mucho más con su lenguaje no verbal que con lo que te van a decir al acabar de, sí, me ha gustado, no me ha gustado. Ahí es donde de verdad vas a ver si les ha gustado o si no les ha gustado, si se estaban agarrando a la silla, si se estaban riendo. Tú vas oyendo tu speech y como sabes lo que estás haciendo y por dónde vas, sabes qué está funcionando y qué no. Entonces, analizar las caras del público va a ser el mejor termómetro que tengas. Y otra, que esta yo lo hago mucho, es, lo hago tanto para mis shows como para shows de otros magos, que es, si es el show de otro mago, lo hago yo en persona, si no, meto infiltrados entre el público que al acabar el show se van a quedar rezagados o bien dentro de un baño, o bien alrededor del hall, o por las salidas y los alrededores del teatro, escuchando las conversaciones de la gente cuando sale. Sí, eso es súper habitual. A mí me ha pasado yendo a ver a amigos que luego van saliendo una pareja y van destripando los juegos y a veces con una precisión milimétrica. Claro, claro. O bien destripando, que puede pasar, o bien Es comentando increíble. qué es lo que más le ha gustado. ¡Ostras! Pues he flipado con no sé qué. Y a lo mejor ni siquiera al final, a lo mejor era algo que ha ocurrido por el medio, pero ya se le ha quedado en la cabeza y cuando sales de lo que quiere hablar. Pues cuando hizo no sé qué, no sé cuánto, pues por ahí van pistas, por ahí van, ya sabes que algo está funcionando bien o que algo está funcionando mal. Entonces yo te diría, grupo de amigos de confianza, analizar las reacciones del público grabando al público y meter gente infiltrada para poder recibir auténticos comentarios de personas reales en contexto real, sin la presión de te ha gustado o no te ha gustado. Totalmente. A veces incluso es casi que te hiere el ego, ¿no? O un poco te toca. No a mí, pero incluso cuando veo estoy como espectador y luego escucho a los espectadores y digo, joder, pero ¿cómo puede ser que a veces describan muy bien, ¿no? Sí, porque eso es que metió la mano y tal. O incluso a veces una pena porque no tienen razón, ¿no? Cuando es las típicas explicaciones que ellos se crean en la cabeza. Es Eh, culpa del mago. claro, sí, sí, sin duda, porque es tu labor Es una puerta que se ha dejado abierta, sí. es tu labor eliminar todas las posibles soluciones, claro. Claro. Entonces, estaría bien poder saber, ¿no? Bueno, ahí lo escuchas, poder saber qué ideas ha tenido el público para poder luego tú decir, vale, pues tengo eh, que tocar este tema. Pues, Para mí esa parte es súper importante y es algo que trabajo mucho cuando creo una rutina nueva, que es cerrar todas esas puertas de soluciones. Nate Staniforth, que te hablaba antes de este mago, tiene una forma de concebir la magia que es, para mí, es súper potente. Y él te dice, no me vale con que el juego funcione y sea fuerte en el momento de verlo. No me vale con eso. El juego tiene que ser fuerte e imposible de verlo, pero tiene que seguir siendo fuerte e imposible si el espectador pasa los siguientes 2 días pensando en cómo lo pudiste hacer. Entonces, la rutina en sí misma tiene que contener toda la información necesaria para que si más tarde el espectador en su casa sigue pensando en el juego, se encuentre todos los caminos cerrados, no encuentres soluciones posibles. Y para eso tienes que haber incorporado a la rutina que si el espectador más tarde puede sospechar de que la baraja se cambió,
Ah, no se cambió porque la estuve mezclando yo en mi mano. Que si puedes sospechar que le pusiste no sé qué, ah, no pudo poner aquello porque el mago tenía las manos atadas. Entonces, cosas que aparentemente en la rutina, esto es como en las películas, cuando de repente pasa algo al principio que no, que bueno, pasa sin pena ni gloria y luego al final resulta que esa acción es la que te cierra al final de la película, pues la rutina, o sea, la estructura de una rutina de magia tiene que ser igual. Tiene que estar llena de esas pequeñas miguitas de pan que a priori parece que no están haciendo nada, pero que todas tienen una función y que días después, cuando el espectador esté pensando cómo se pudo hacer aquello, de repente todo eso empieza a tomar forma y a cerrarle esas puertas para que no tenga ninguna posibilidad. Que sea imposible es imposible. Bueno, que también se podría decir que ese es el método de las pistas La vía falsas. mágica. La vía mágica, no, no las pistas falsas, sino la vía mágica, el tema de los Sí, stops. Cuando sí, eso hablamos es. de, claro, eliminar todos los posibles callejones por los que el espectador pueda enganchar para encontrar la explicación racional, de manera que solo le quede el Eso es. dejarse llevar por el caballo alado del misterio. Ahí. ¡Ah! El verdadero asombro ante el imposible. Claro, es que a veces no es, no es lo mismo que que se sorprenda y diga, ah, qué bien, tal, no sé cómo lo has hecho, tal, a que de verdad digas que no puede ser, o sea, es que no hay donde, también un poco relacionado con todo el tema de la atmósfera mágica, de que no en el proceso del juego no haya nada que llame la atención, nada que te distraiga, nada que digas, uy, ese cambio de ritmo, ese gesto, nada, que todo fluya de manera natural hasta que el primer contacto que tengas con la trampa es el efecto, ¿no? Es una. Mira, a mí me pasa, y yo creo que por eso también me he obsesionado con este tipo de procedimientos y demás. Yo de forma innata e inevitable eh, hago comedia. O sea, soy una persona que cuando estoy interpretando, la comedia forma parte de mi interpretación. No la puedo concebir. De hecho, ya he intentado crear personajes que fueran serios. Creé un espectáculo que era serio, que era tal, muy... Y duró 2 o 3 semanas siendo serio, cada vez era más divertido y acabó siendo otra vez un show en el que había mucha comedia. Porque me sale, por lo que te digo, por mi visión del mundo. O sea, eso es lo que no puedes cambiar, tu visión del mundo. Entonces, como en mi visión del mundo hay mucha comedia, la comedia tiene el problema de que funciona de forma muy similar a la magia, que es acumulación de tensión. O sea, tú en un juego de magia vas acumulando tensión y en el clímax lo liberas. Y la comedia tiene esa misma estructura. Acumulas tensión con la premisa y cuando llegas al remate, liberas. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás acumulando tensión para un efecto, o sea, para la consecución de un clímax, y haces un chiste antes de llegar a ese clímax, acabas de liberar la tensión que estabas acumulando para que el clímax resultara más potente en el público. Entonces es muy difícil compensar la comedia con la magia. Y yo tengo el defecto y el problema de que en mi magia hay comedia y no la puedo extraer de ahí porque forma parte intrínseca de mi magia. Por tanto, me he tenido que empapar y obsesionar con conseguir que mi magia fuera lo más potente posible porque la comedia no la voy a poder quitar. Entonces, no quiero que la comedia opaque la magia. Entonces, he tenido que entender muy bien cómo se conjugan, cuándo puedo hacer comedia, cuándo no, y conseguir que la magia fuera lo más perfecta y potente posible. Porque nuestro arte, a diferencia del resto de las artes, es el único que tiene ese componente de asombro, del asombro del imposible. Ujú. Entonces, no caigamos en el mero hecho de que sea un entretenimiento, sino vamos a conseguir que el público se vaya viviendo cosas que no pueda vivir con otras artes. Entretenerte que te puedes entretener en el cine, pero vivir el asombro del imposible solo lo podemos conseguir nosotros. Entonces, entendamos muy bien cómo funcionan las estructuras de la magia y démosles al público la mejor magia posible. Efectivamente, ¿qué es eso? O sea, el elemento único intrínseco de la magia es ese factor del asombro, el misterio. Entonces, claro, hay que potenciarlo. Y lo que has dicho, es interesante conocer los mecanismos del asombro de cara a poder potenciar y sacar el mayor partido a esa característica única que es lo que define la magia, que es el efecto mágico, vamos, que genera ese asombro. Entonces, sí, sí,
Y lo que has mencionado, pues es súper interesante, es fundamental. Yo lo he hecho alguna vez algún vídeo, creo, sobre el tema, porque es un tema delicado, que es el de conjugar el humor con la magia, Ujú. que bueno, que al final parece tontería, pero ya lo abordó, bueno, que parece tontería tener que se repita constantemente que Juan Tamariz ya abordó ese tema en detalle en la conferencia de humor y magia, que ya lo Ujú. trata luego en el libro, pero es como, parece que Juan ya estuvo allí en todas las cosas que has mencionado sobre el tema de los 5 puntos mágicos, Ha recorrido todos los caminos, toda sí. la parte actoral de cara, bueno, por eso es quien es, ¿no? Y ha tenido Sí, el impacto que ha tenido, que parece que no, pero los 5 puntos mágicos, el estar en escena, la voz, lo que es el cuerpo, toda- que mucha gente dice, bueno, pues eso hay gente que dice, como quitando la importancia, cogió 5 cosas básicas del teatro ujú, y las puso y dice, bueno, pero por lo menos le acentuó la importancia que eso tiene también en la magia, que no pase desapercibido, que no se obvie, ¿no? Que todas estas cosas básicas de teatro, pues también son básicas para los magos que practican un arte escénico. Tienen que ujú. dominar esas cosas. Luego, para los mecanismos del imposible, pues eliminar uno de esos caminos, pues entender toda la parte de eliminar todas las posibles soluciones para que al final el impacto y cómo conjugar, y el problema del humor y la magia, porque si al final quien está en ellos se encuentra con todos estos temas, pues el humor y la magia hay que tener cuidado porque el humor, como tú dices, relaja la tensión. Y cuántas veces no hemos vivido que llega el momento del clímax y tanto tú o como un espectador, alguien que hace un comentario gracioso, algo Sí, que la sí. gente se relaja, porque a veces somos nosotros que nos lo ponen a huevo, lo cogemos y luego, pero a veces es un espectador que, claro, que no sabe, hace una broma y de repente la carta, tal, no sé qué, y luego la enseña y como, bueno, y como que de repente se ha perdido el clímax, que con el humor, o lo típico, ¿no? Que estás ahí tal, y de repente aparece alguien, no sé qué, tal, te ha quitado el foco de atención, de repente tal, y como que, nada, me jodiste el clímax, porque se pierde, cuando está la tensión, la atención primero, la atención es un factor súper importante, sin atención Sí, no no hay hay, tensión. Ujú. no hay tensión porque no hay, claro, no va a haber efecto. Entonces, todas esas cosas que comentas, joder, que has tocado un montón de cosas que al final es que son súper importantes, ¿sabes? Que hay que tener siempre en cuenta. Mm, Se sí, nota que sí, al final este tío sabe. son cosas que, joder, es que llevo ahora mismo, pues, más de 26 años actuando. Joder. Es que son muchos años, es que empecé muy, muy pequeñito y me ha pasado muchas cosas. Es que comí mucha mierda y o sea, eso mola porque te da muchos aprendizajes. O sea, al final acabas entendiendo las cosas viviéndolas desde dentro, no de forma teórica, sino de sacar conclusiones de un momento. ¿Por qué esto ha funcionado ahora y el otro ya no funcionó? ¿Y por qué? 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 Y cuando empiezas a ver patrones es cuando empiezas a entender las cosas. Entonces, si alguien que está empezando puede aprender ya algo de esto desde el principio sin tener que pasar tantas horas de vuelo, que desde Claro. luego va a llegar a las mismas conclusiones. Tarde o temprano va a llegar a las mismas conclusiones. Pero si alguien puede empezar a entender esto, pues va a tener un camino mucho, mucho más rápido y mucho mejor. Claro, que al final es que al final es la utilidad y la importancia de lo de estudiar la teoría. Estudiar teoría, claro, no es hipotetizar o filosofar o hacer ensayos sobre la magia, sino este tipo de cosas. Al final es eso, si hay gente que ya ha pasado por esto, que ha tenido una experiencia y yo puedo ahorrarme una parte del camino de errores, porque alguien que ya me dice, ten cuidado con esto y con esto. Y ya me lo ahorro yo, que sí, que luego lo puedes experimentar, puedes probarlo, ver, tal, y lo que tú dices lo acabará descubriendo uno por uno mismo. Pero yo Pero, vuelvo a repetir, ¿eh? Si estudiar teoría o todas estas cosas que estamos comentando a alguien se le hace un mundo en la cabeza, debería de dedicarse a otra cosa o quedarse donde está, de seguir jugando y entreteniéndose uno mismo. O sea, todo lo que te lo hablo desde la pasión. O sea, yo cuando me he puesto a investigar cosas, o sea, es que me he puesto a investigar porque me quemaba dentro, porque no puedo hacer otra cosa más que eso. Eso es lo que me apetece hacer, eso es lo que la cabeza me está llevando a hacer. Entonces, yo dejaría que la gente se moviera por pasión. Y si tienes que forzar la maquinaria, a lo mejor no es lo tuyo, no pasa nada, haz otra cosa. ujú.
Sí, ¿Será que sí, las sí. cosas? Sí, es verdad que tienes razón, ¿no? Yo lo comparto, porque claro, a mí mi interés por la magia es porque me nace naturalmente, no me obligo, ¿no? Que Claro. bueno, que también yo creo que es importante matizar, que siempre lo matizo, que esto es sobre todo para gente que se quiera dedicar o que al actuar en público, hacer actuaciones, pero que hay un hueco, yo creo, para el aficionado, para la persona Totalmente. que disfruta de Totalmente. la magia, que no parezca que esto que decimos es como que o todo o deja la magia, sino que se puede. No, pero por qué no un aficionado no va a querer que su magia sea más potente? No, no, Claro. por supuesto, sí, sí, yo digo que sí, pero que si no le llama o no quiere, que bueno, que no pasa nada, que también se puede hacer, se puede, igual que uno puede tocar la guitarra y quiere tocarse unas canciones con los amigos en Ujú. la playa y dice, pero ¿por qué no va a querer tocar como Paco de Lucía y ensayar 5 horas diarias? ¿Cómo no va a querer tocar? Dice, bueno, pues no quiere, a lo mejor solo le es suficiente pues con lo que sabe porque ya consigue lo que está buscando, que es pues quedar guay, ser un poquito y tal, y tocar su cancioncilla y que la gente cante de fiesta. Pues hay gente que Me la acaba, me acaba de volar la cabeza. Así que, o sea, no había tenido ese punto de vista, pero tienes toda la razón. Es verdad. O sea, yo lo veo tan desde dentro, tan desde la pasión, que no me había caído que a lo mejor hay alguien que eso, solo quiere aprender a tocar una canción y disfrutar Claro. de eso y ya está. Ni Y siquiera aquí, aprender solfeo. no, nada, claro, dice, joder, pero todas las cosas que hay para que pueda ser mejor guitarrista, y dice, ya, pero no lo necesita porque tampoco es lo que está buscando, y en magia igual, en magia, vamos, a- a- el grueso del usuario de magia es un aficionado que Sí. quiere hacer unos juegos para la familia, para los amigos, y tampoco tenemos que decir, no, pero es que si no quieres leer Ascanio, que no quieres... Eh, y eso también, bueno, con el tiempo también voy intento que luego insisto en intentar hacer, ¿no? Pero que la gente intente buscar el detallito, pero también he intentado suavizar también un poco las posiciones y que no parezca, ¿no? Que no hay hueco para ese aficionado. Aparte digo yo Bienvenidos aficionados. que tú que tienes una tienda de magia sabrás también el tipo de perfil que hay de usuario. Es que, mira, por eso te hablaba antes ¿Cómo de lidias con eso? construcción. Con ser un Claro, ¿cómo lidias creador. con eso? Claro, porque antes has dicho la creatividad, no sé qué, tu mundo interior, y digo, cómo lo lidias con el hecho de que tú creas trucos que la Claro. gente va a coger y los va a hacer tal cual? Pues es una pregunta que me he hecho durante mucho tiempo, hasta que viendo cómo yo lo hago con otros creadores, he entendido el por qué. O sea, he entendido qué sentido tiene el crear trucos y venderlos. Por ejemplo, en Thinking Paradox, sabes que durante mucho tiempo habían varias líneas de negocio. Una era la consultoría, otra era, bueno, el libro este de la magia creativa, y otra era crear trucos y venderlos ya hechos. Y llegó un momento que llegamos a la conclusión de, pero vamos a ver, si lo que estamos, o sea, si lo que estamos intentando, la motivación de la empresa es generar innovación en la magia, que los magos se conviertan en un motor de innovación, si les damos las cosas ya hechas, quizá no creen cosas nuevas. Entonces dejamos de crear trucos nuevos y nos enfocamos ya solo en la formación y en la consultoría. Ajá. Pero claro, yo tengo Under Magic también, tengo la tienda de magia donde sí que se venden trucos de magia. Generalmente más enfocados hacia el profesional que hacia el aficionado, pero vendemos trucos de magia hechos. Entonces yo digo, pero entonces, yo preguntándome a mí mismo, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que no tienen que existir los trucos ya hechos? ¿No se pueden vender trucos? Pero mira, yo en mi show, no todo el show, al menos el show así más de batalla, no todo el show es 100% creado por mí. Yo tengo juegos comprados de otros creadores, pero no los uso como los creó el creador. O sea, cuando yo compro magia a otro creador, la compro para entender cómo funciona su cabeza. Porque las soluciones que utiliza otra gente o las soluciones a las que ha llegado o la forma en la que plantea el efecto o el método son muy diferentes a como las puedes crear tú. ¿No te has dado cuenta? No sé qué experiencia tienes tú creando magia, pero ¿no te has dado cuenta que muchas veces recurres continuamente a soluciones similares? Yo, por ejemplo, tengo un defecto
y es que me chiflan los imanes. Y me he dado cuenta de que todas mis creaciones, o prácticamente todas mis creaciones, tienen algo magnético. Y si no, se lo pongo de pin, de decoración. O sea, entonces, al final sí que tienes ciertos vicios que viendo cómo trabajan otros, entendiendo cómo funciona la mente de otros creadores, va a seguir enriqueciendo tu forma de trabajar. Entonces yo compro magia de otros creadores para entender cómo funcionan sus cabezas y si el método me funciona, intento darle el enfoque que yo le daría. Entonces sí que tiene valor el hecho de vender magia. Tiene el valor de entender cómo funciona la cabeza de otra gente. Tú puedes comprar el truco y hacerlo tal cual. Y de hecho es recomendable comprar el truco y hacerlo tal cual, al menos hasta que entiendas cómo funciona y por qué el autor decidió hacerlo así. Y cuando lo entiendas, ya puedes hacer lo que te dé la gana, porque tienes el conocimiento total de su forma de pensar y de por qué hizo lo que hizo. ¿Se entiende? Sí, sí, totalmente. Creo que no es lo que, lo que la mayoría de la gente hace. Ya, pero mira, pasa también con los libros. Un mago se compra un libro y se cree que todo lo que está publicado en el libro ya lo puede hacer tal cual. Pues bueno, pues en teoría pues podrías, pero ¿qué quieres que te diga? Yo creo que eso no enriquece a nadie, ni a ti ni al público. Entonces, de hecho, creo que fue Gea el que pone en uno de sus libros que las rutinas que están en el libro no son para que las hagas tal cual, sino que léelas, entiendes y encuentra tu forma de pensar a través de ellas. Entonces, yo te recomendaría eso, que ya sea un truco comprado, ya sea un libro en el que lees una rutina, hazla tal cual para entenderla. O sea, empieza copiándola tal cual para entender por qué el autor la pensó así y cuando entiendas todos los procesos internos, ya descubrirás tus propios caminos. Entiendo que también hay juegos que se prestan más a poder salirte. Hay cosas que a veces son como tan directas, tan lineales que es complicado intentar abordar nuevas vías. O sea, sí, sí me gusta la parte de entender el proceso, de entender. Y yo creo que se nota, esto yo creo es una pequeña digresión, se nota cuando el autor ha trabajado mucho la idea, cuando ha recorrido caminos, cuando la solución, cuando se nota que, y yo te lo he visto a ti, por ejemplo, cuando explicas el juego que te lo amas, te vi en Blackpool y creo que pasó el del tarro con las piezas, ¿no? Dice, te puede pasar esto, esto y esto, porque, porque yo lo he hecho y porque me ha pasado y está pensado para que si se te atasca esto, pues mira, por eso tiene esto así, porque se nota que el autor lo ha trabajado y ha llegado a la solución, pues recorriendo caminos. ¿Y crees que a veces hay como dentro del mundo de los creadores y de los productos de magia, que a veces le falta un añito al juego o le falta darle una vuelta, como que escogen la idea y lo sacan quizá demasiado pronto al mercado? Bueno, es que hay dos aproximaciones a esto. Hay gente que no actúa y se dedica únicamente a crear para vender y es lícito porque sigues teniendo, lo que te digo, esa forma de entender cómo piensan. O sea, ese valor lo sigues recibiendo. Pero no recibes el valor de una rutina profesional. No recibes el valor de alguien que lo ha estado trabajando durante años y que ha encontrado matices y que ha encontrado cosas a resolver, ¿no? Alguien que lo haya blindado. Entonces, cuando trabajamos para Thinking, por ejemplo, sí que era habitual que creáramos a propósito vamos a crear ideas que sean creativas, que funcionen en el mercado, tal, vamos a propósito para vender, pero en Undermagic el enfoque que hemos hecho es totalmente distinto. En Undermagic rara vez José Mario y yo nos sentamos a, a idear algo nuevo para vender. Lo habitual es algo que ya ha estado rodado en nuestros repertorios profesionales durante los últimos 5 o 6 años, ya lo vamos a sacar del repertorio porque ya renovamos y entonces en lugar de que se pierda en el olvido, pues lo compartimos con la comunidad mágica para que alguien más se pueda beneficiar del desarrollo de esa idea. Entonces, cambia mucho cuando algo ha sido creado, es proceso para vender, entonces habrán 1000 detalles que no se habrán tenido en cuenta porque nunca se ha llevado a puesta en escena o pocas veces. Y cuando un juego lleva 5 años rodándose en comuniones, en bodas y en todos los peores ámbitos que te puedes imaginar y que funciona como un tiro. Porque ahí sí que ya le has dado 1000 vueltas más. Claro, yo creo que se nota y está claro. Y además, es lo que tú dices, y una cosa que a mí me gusta de Under Magic es que tiene poquitos productos,
pero tú sabes, Mm. sabes que los productos que hay, pues no solo son rutinas que tú dices, ya están cerradas, sino también creo que también trabajáis bien el acabado de los productos, la calidad, que sabes que se está comprando un producto que está bien diseñado. Cuando montamos la tienda, que la montamos Coco, José Mari y yo, somos tres socios, la frase que repetíamos, la idea que teníamos en mente era, vamos a crear la tienda donde a nosotros nos gustaría comprar. Porque tú vas a una feria de magia y aquello parecía un mercadillo. O sea, de repente te echan la manta encima de la mesa y echan cajas de trucos encima, ¡hala, venga! Y a rebuscar. Y nosotros dijimos, tío, es que nosotros en nuestra vida diaria no somos así, no somos ese caos, no somos ese... o sea, porque José Mari, por mucha cabeza caótica que tenga, él es fotógrafo profesional y también tiene una delicadeza artística y una exquisitez por la imagen que muy profesional. Entonces, siempre tuvimos en la cabeza, vamos a crear la tienda de magia en la que a nosotros nos gustaría comprar, una tienda donde no nos dé vergüenza comprar. Y eso fue lo que, o sea, esa fue la idea que llevó Under Magic, ya no solo en la estética, sino en que los productos sean como profesionales los que yo me compraría para utilizar de forma profesional. Sí, sí, y además que se nota la diferencia. Yo siempre lo, vamos, es como que tú vas por una feria mágica y yo veo vuestro stand y digo, este es el stand de Under Magic. O sea, Mm. que lo reconoces, aunque no ponga vuestro logo en ningún sitio, yo echo un ojo y digo, es solo de Under Magic, porque está, no sé, incluso como están los productos puestos, yo qué sé, pero se nota la diferencia. Y cuando vas a un congreso grande, sin entrar, porque nada más, no sé, pero es verdad que hay tiendas no sé, a mí me sorprende, sobre todo en congresos grandes, que hay como 3 o 4 puestos que parecen como un bazar chino, ¿no? Y dices, Sí, yo siempre me pregunto, digo, ¿esta gente venderá estas cosas? yo me pregunto lo mismo, ¿venderán? Porque aparte, no, ya no es que sean buenos o malos productos, es que en ese caos, ¿cómo encuentras algo que te interese? Porque o sea, es mucho más rico focalizar tu atención en algo que, o sea, en 3 o 4 juegos y poder venderlo bien, que no que te encuentres 100 opciones. O sea, la gente es muy mala decidiendo. Entonces, si tienes 100 opciones a la vista y mezcladas entre ellas, no sé cómo se definen. Sí, sí, yo como comprador también prefiero las poquitas opciones. A mí me abruman las Sí, opciones. Siempre lo digo que prefiero en los restaurantes y tal, una carta corta, poquitos pero platos bien y, preparadas. Sí. y que yo sepa que son buenos, ¿no? Digo, esto es lo mejor que tienen para ofrecer. Claro, hombre, también es imprescindible que sigan existiendo las tiendas de magia generalistas, donde cualquier cosa que necesites sabes que la tienes. Yo acudo muchas veces a este tipo de tiendas, pero bueno, no iba con nosotros. O sea, nosotros aportamos algo que no había en el mercado, que era eso, esa forma de vender magia de una forma como más exclusiva, más estética, más cuidada. Sí, sí, atención al detalle y tal. Yo me acuerdo que no sé si fue la primera vez no sé si fue la primera vez o las primeras veces que os compré, vamos, lo de que te mande, que mandabais la postalilla. Sí, eso lo hacemos todavía a día de hoy. Claro, digo, son esos pequeños detalles de atención al cliente, ¿no? Que también es una cosa de user experience que está guay, Mm. que te gusta. Pues sí, es que está, pues son muchas. Al final yo creo que se lo escuché a mi amigo Edu Kaufman, que se lo había escuchado a un amigo suyo que trabajaba, que creo que trabaja ahí en Google y tal, que es lo de cómo haces algo, lo haces todo. Y yo creo que en tu caso es súper claro, ¿no? Dice, como hace algo, lo hace todo. Tú tienes una forma de ser y se va a extrapolar. Ese cuidado al detalle, a la estética, a la estructura, a ser cuidadoso, en fin, que se nota tanto en la línea que tiene Under Magic, los actos, tus números, tus productos, en fin, que se ve en tu magia. Entonces yo creo que es una cosa Mm. que define mucho, ¿no? Pues sí, sí, esa es la intención. O sea, que gracias, me alegro que se perciba. A ver, yo lo siento, sí. Ya solo, por ejemplo, creo que tú empiezas el show con la versión de la carta en la boca o en su momento hacías. Sí, es uno de los openers que suelo hacer más habituales. ¿Cómo se La llama el de autor? John Allen. John Allen, eso. Sí, sí. Pero claro, tú Sí, usas los bocadillos estos de tal, claro.
ya son estas cosas, ¿no? Que dices del juego, pero el que te hayas molestado en fabricar esos elementos. Pues eh, a eso me refiero con el hecho de comprar un juego y entender qué es lo que hace que ese juego funcione, por qué el autor lo ha pensado así y cuando lo entiendes eres capaz de incorporar tu propia visión al juego. O sea, porque para mí hubiese sido muy fácil comprar la libreta y salir y hacer la libreta que hace todo el mundo. Pero no tiene sentido. No tiene sentido que yo haga eso. Entonces, yo lo hice un par de veces para entender el juego, cuáles eran los ritmos internos, para entender cómo reaccionaba el público y cuando lo entendí, encontré mi propia forma de hacerlo. Y de hecho, cuando se la enseñé a John Allen, flipó, le encantó la idea. Y hemos estado trabajando en intentar sacar una versión comercial de esto, pero claro, lleva tanto marrón fabricar los bocadillos que es una locura. O sea, no se da cuenta. bueno, aunque para que se entienda, los bocadillos no son bocadillos de No, comer, bocadillos de cómic. son bocadillos de cómic, de lo típico de como de Sí, pensamiento, de hablar y tal, que Text Bubble. Sí. alguien que lo vea diga, ¿qué dice de bocadillos? Con la boca llena, saliendo el lomo. ¿Cuál es tu carta? Claro, a veces es curioso, ¿no? Sí, el elementos escatológicos, bueno, cambia un poco, por ejemplo, tipo Rune Clan, ¿no? Ese tipo de cosas, siempre hacer efectos de que aparezca dentro de cosas asquerosas y tal, tiene un elemento también memorable, ¿no? Y un poco ya para ir finalizando. Ahora mismo, eh, el año pasado quedaste primer premio nacional en magia general, si no me No, equivoco. salón, de salón. ¿Pasó por el final? Ah, Sí. como es esa categoría híbrida que no Está se ahí, sabe ahí, sí, está ahí, ahí. Sí. qué es salón, qué tal, con un número estupendo. Ahora vais al europeo. ¿Qué visión tenéis con ese acto? ¿Por qué concursas? Quiero decir, ¿qué visión, qué te aporta? ¿Quieres visibilidad internacional? Es por placer? ¿Por dar a conocer tu trabajo? Porque a veces uno se pregunta, ¿para qué concursa uno? ¿Se gasta el dinero en ir para allá, en llevar todas las cosas? ¿Compensa? ¿Qué te motiva a ti? Pues mira, concurso, yo creo que por dos motivos principales. El primero, el más mundano, el cómico, porque al final es una forma de vivir, o sea, es una forma de vida. El poder montar un número que después se pueda contratar hace que no tengas que estar dependiendo de hacer cumpleaños infantiles y BBCs. O sea, el hecho de poder acceder a otro mercado un poco más profesional, eh, a- pues eso te da más libertad a la hora de trabajar. Eh, Eso, por un lado, montar esos números me permite eso, que luego me contraten en festivales, que viajemos, que estemos en teatros, más que tener que estar en la batalla del día a día, que la disfruto mucho, que nosotros los Catarina y yo a día de hoy todavía hacemos comuniones porque nos lo pasamos muy bien, pero algo que hemos dicho siempre es, llegados a este punto ya no vamos a ir hacia atrás, o sea, ya solo hacia adelante. Si en algún momento tuviéramos que... No por nada, sino porque ya hemos vivido esa experiencia, ya sabemos lo que es, ya nos ha aportado lo que nos tenía que aportar, pero yo ya no me veo haciendo cumpleaños infantiles. No quiero, porque ya lo he hecho, ya sé lo que es, ya me he divertido y ahora me divierto en otras cosas. Entonces siempre hacia adelante. Y una de las cosas que me permite seguir avanzando es visibilizar mi trabajo en concursos para que gente me contrate. Y la otra, que es el principal motivo por el que concurso, es porque llego a números que son lo suficientemente buenos como para concursar. Yo nunca, de todos los años que llevamos concursando, nunca he creado un número específicamente para concursar. Y esto es algo que a mis clientes, cuando vienen a solicitar una consultoría, es algo que les remarco mucho. Vamos, igual hay gente que les funciona, pero a mí nunca me ha funcionado, no es mi forma de trabajar. Lo que decíamos antes, crear magia solo para vender o crear algo que funcione en tu número y después convertirlo en... voy más por esa línea. Yo creo para mi día a día, para mis teatros, para mis actuaciones, y cuando veo que algo tiene entidad propia, que algo funciona, que algo tiene fuerza, entonces lo puedo extraer y convertirlo en un número de concurso aplicando una serie de cositas muy concretas. Entonces, concurso porque al cabo de los años, generando material para mis shows, acabo llegando a números que son lo suficientemente buenos para concursar. Y cuando tengo algo que realmente me enorgullece, es cuando lo muestro a la comunidad mágica concursando.
Eso está bien. Y aparte es interesante eh, cómo abordar lo que tú dices, que el no crearlo, sino que venga de un material que ya es de tu repertorio, que es no creado para concursar, a veces con la mente un poco pervertida, ¿no? Con la idea, bueno, que eso luego lo puedes quizá medio tal, pero lo de mucha gente se pregunta, ¿hay que engañar? Eso es algo que o sea, es la obsesión de todos los magos cuando vienen a pedir una consultoría para concurso. Es que esto no engaña. Es que, digo, vamos a ver, olvídate de engañar o no engañar. O sea, eso es lo último. Primero, el número tiene que ser profesional. O sea, tiene que tener ese aura de buena puesta en escena, de que lo tienes controladísimo, de que los ritmos son los que son, de que el carisma es el que es. Y eso te lo da el haber trabajado. O sea, el haberlo hecho 1000 veces, que te hayan pasado 1000 fallos, que entiendas los ritmos internos del propio número, eso te lo da actuar. Y luego, entendiendo cómo funciona el número, cambiar métodos es muy fácil. O sea, si métodos hay 1000 para conseguir el mismo objetivo, cambiar métodos es muy fácil para que un número que a priori ya funciona acabe siendo un fuleador para magos, que acabe engañando a los magos. Y eso es la guinda del pastel. Pero yo no creo números a propósito para concursar partiendo de tengo que crear algo que engañe. No, tengo que crear algo bueno. Pero yo he visto números, por ejemplo, hace un par de años, Jessica Gulomal en Almusafes, creo que obtuvo un segundo premio. Tercero, creo. Un número, o tercero, tercero, con un número de visión remota, un número de vendas. Que dices, pero ¿a quién engañó eso? No engañó a nadie. Pero el número era, o sea, pero porque no era el objetivo. El número era tan exquisito, el manejo del público, el manejo del ritmo, el manejo de la presencia escénica, que el número era bueno. Eso es lo que se valora, que el número sea bueno. Y el engañar es la guinda. Pero no es necesario. Si cuando Caterina y yo empezamos a concursar, el primer número con el que empezamos a concursar era un escape de camisa de fuerza. O sea, ¿a quién va a engañar un escape de camisa de fuerza? A nadie engaña un escape de camisa de fuerza, pero el número era bueno. Y eso es lo que se valora. Sí, yo creo que sí, que hay algo, independientemente de que tenga cierto valor, obviamente, el método y y se pasa mucho por alto eso. También es verdad que yo creo que quizás se nota más, bueno, no lo sé, pero claro, yo que me muevo más en el ámbito de la magia de cerca y la cartomagia, que quizá es distinto en cierto modo a la escena, pero lo que has mencionado creo que es clave y es una cosa que yo no había entendido o valorado o no lo tenía hasta, por ejemplo, el año pasado, que fue cuando gané yo el Nacional también. En parte, lo que yo, cuando decidí ir a concursar, mi idea era que lo que más se reflejara, porque el número era el mismo prácticamente. Había detalles y tal, pero quien lo viera era más o menos los mismos efectos. Yo quería que lo que se viera era la evolución del artista, de la persona. Y que porque que cuando salí esa escena, en un concurso de magia, cuando sale uno a escena que sabe lo que está haciendo, se nota. Que se nota Está porque, muchísimo, se porque nota tú sabes, muchísimo. los concursos de magia, realmente la mayoría de los números no están muy rodados Parecen ensayos. y la mayoría de magos ni siquiera son profesionales, porque no tiene por qué serlo. Entonces, eso se nota en el saber estar, en la comunicación, en el ritmo, en las tablas. Y claro, de la última vez que yo concursé hasta ahora, yo lo que más quería que por lo menos se notara era esa diferencia de que este tío, joder, este tío sabe lo que está haciendo, está ahí, Tiene horas de vuelo, sí. a más cómodo, tiene horas de vuelo y se nota mucho. Sorprendentemente se nota mucho cuando sale un tío confiado, tal, con ritmo, que comunica bien. Ya eso ya marca la diferencia. Y luego que el número sea bueno, pues mejor. Obviamente es importante. Pero esa primera sensación de este tío controla, ha hecho esto, o por lo menos se nota que está cómodo en escena, es súper importante, yo creo, para el tema de los concursos. Y mucha gente no lo piensa o no lo valora inicialmente como debería, como que se da por supuesto. Y no, el carisma, por así decirlo, ¿no? Un poco el estar en escena también me puntúa mucho. Yo creo que, a ver, nunca he sido jurado, pero yo creo que es de las cosas que más peso debe de tener. O sea, que el número esté bien sostenido por el artista.
Quizás no tanto en que haya una puntuación ahí que diga tal, que sí que Es un global, o sea, es algo que se hay siente. alguna, pero es una sensación, tú lo ves y que cuando lo estás viendo, pues lo sientes de otra manera. A veces que hay actos que la persona habla como bajito, no se entiende muy bien, tal, y es como, Mm, no me estoy enterando mucho. mm. Y cuando sale una persona que tiene un poco más de presencia, pues ya por lo menos te llama la atención. Bueno, y eso aparte también es importante de los concursos porque uno detrás de otro, al final también es una cosa muy Una monótona. monotonía, sí. El elemento diferenciador, que también eso a Sí. veces que no debería, pero sí que tiene un efecto positivo en los concursos cuando sale alguien sale un poco del patrón, también un poco cortado, que somos todos los magos muy parecidos a veces, ¿no? Ujú, ujú. ¿Pero Igual, por qué? ¿Pero por qué? ya, sí, sí, sí. Claro, porque no aportas tu visión. O sea, si aportas tu visión eres único. Sí, sí, pero bueno, a lo mejor puede ser único de otras maneras, pero bueno, de primeras es difícil también, porque hay quien podría pensar que, o sea, equivocadamente, que esto que hablamos de ser único es que salgas con una americana verde. Bueno, pues entonces no se ha hecho las preguntas adecuadas. Claro, claro, que ser único no es querer destacar siendo diferente forzadamente. Que hay gente que a lo mejor puede coger ese camino, ¿no? Es decir, yo quiero, si todos los magos van a tal, pues yo quiero ser distinto y en la búsqueda de diferenciarme, pues fuerzo la diferenciación, ¿no? Mira, sí, esto es algo que la gente malentiende, por ejemplo, cuando hablamos de la creatividad. La creatividad por la creatividad no es creatividad. O sea, la creatividad como fin en sí mismo no tiene ningún sentido. La creatividad tiene sentido en cuanto a utilidad. Si la creatividad es útil, es creatividad. Si no, es extravagancia. Esa frase la voy a apuntar para la miniatura del vídeo. Me ha gustado, me ha gustado. La creatividad, si no es, Claro, es extravagancia. que es que en el diseño gráfico, por ejemplo, eso lo entiendes muy bien. Cuando utiliza el diseño utiliza el arte instrumentalizada con un fin. O sea, un diseño tiene que cumplir unas funcionalidades muy concretas. No es algo artístico y bello porque sí. O sea, la belleza viene de la funcionalidad y la creatividad igual. O sea, la creatividad tiene que tener una función y cumplir esa función. No, lo que dice, para ser único, no. Y de forma creativa no tienes que ser estrambótico y extravagante. Eso no tiene ningún sentido. Tienes que cumplir una función. Y la función la cumples descubriendo el objetivo. Y eso, para eso hay que hacerse preguntas. En el mundo del diseño gráfico está esta maravilla que es el cliente que te dice, métele más diseño. Métele más diseño. Oh, a mí eso me pone enfermo cuando alguien dice, no, es que este mueble es de diseño. Yo digo, ¿qué es de diseño? O sea, ¿qué es de diseño? Todo es de diseño, todo se ha pensado, todo se ha planificado, todo es de diseño. ¿De diseño para ti qué? ¿Que sea extravagante? Pues no, eso no es de diseño. De diseño es que cumpla una función y que sea bello. Claro, sí, al final, yo también un poco, sí, el que sea bello, que sea armónico, que visualmente te satisfaga la vista. Bueno, supongo que hay de todo, porque también puede haber diseños extravagantes que sean un diseño que está pensado para eso y que, oye, quizás sea la intención artística de la persona que lo ha creado, también puede tener esa Mientras intención. cumpla su función, Por su función, efectivamente, pues puede ser puede ser así. Sí, antes tenía algo ahí que has dicho interesante, pero vamos, que me ha gustado eso porque, lo de claro, la extravagancia y lo de ser únicos en los concursos y lo de plantearse. sí, Sí. ujú, sí, es que a veces eso, el diferenciarse, pues puede ser, es encontrar el camino de ser diferente, porque eso que no siempre tiene que ser a través de la extravagancia. O sí, si va contigo, claro. Si es tu mundo, o sea, si Claro. es tu mundo, claro que sí. Claro, porque si yo me pongo una americana amarilla, voy a ser diferente, pero no va conmigo y mi personalidad. Yo no soy una persona que tiene ese mundo hacia afuera, esa imagen un poco ni personal, ni estética en mi vida. O sea, no soy así. Yo no puedo buscar la diferencia como Sylvester de Yester. Claro. Pero tú lo ves a él y le es natural todo lo que hace. Eso es lo fascinante. O sea, la fascinación de ver la naturalidad de cómo es el mundo de otra persona. Claro, yo entiendo que una persona que Sylvester de Yester, para quien no lo sepa, es un mago que tiene un personaje basado en en dibujitos animados de cartoon. Ujú. Además que es curioso porque por un lado, a nivel creativo, no es creativo, porque lo que hace es recrear los efectos
propios de los dibujos animados. Bueno, pues hay que resolverlo. Quiero decir que... Por supuesto que es creativo, ¿no? O sea, pero es más a nivel de método, porque hace lo de que se le salen los ojos, Sí. hace lo que se le tira la lengua, lo de que se le cae la boca. Claro, está súper guay, lo que hay que es coger ese mundo y llevarlo a la realidad que está súper interesante. Claro, pero tú, o sea, yo, por ejemplo, que he podido conocerlo en persona, la persona es tan extravagante como el personaje. Y es que eso es lo que mola. Claro. Nosotros no somos actores. O sea, los magos no somos actores. No estamos representando más papeles que el nuestro propio, que es nuestro propio personaje. Entonces, nuestro propio personaje tiene que partir de nuestro ser. Sí, Porque, o sea, si alguien sabe interpretación y sabe darle mayor matiz y ser capaz de llevarlo a otro punto totalmente opuesto, pero desde el partido de que no somos actores y de que el único papel que sabemos interpretar es a nosotros mismos, no puedes salirte de lo que eres tú mismo. Entonces, sí, cuanto más entiendas quién eres, una versión potenciada o quizás más amplificada de nuestra personalidad en escena, pero no algo que se salga de nuestra verdadera esencia. esencia. Mira, eso me lo voy a apuntar porque después lo pondré en algún sitio. No, pues fíjate que es curioso, porque yo sí, sí me gusta lo de las cosas que te inspiran, vamos haciendo al pasado que hemos hablado de las cosas que te inspiran. Yo sí que tengo como imágenes, frases, cosas que sí que me gustan, pero me cuesta materializarlas, no las acabo materializando, quizás tampoco les he dedicado el trabajo al final que requieren, ¿no? Quizá por vagueza, quizá por comodidad, o porque no me, claro, no me nace como una necesidad vital por mi forma de ser, tener que resolver esos problemas, pero sí siempre me ha gustado mucho eso de empezar desde la idea, la premisa. Hay como ciertas cosas que son cosas que te inspiran. A veces es como una imagen en escena, a veces es como una frase, a veces cosas chulas, pero sí, quizá como tengo esa espinita de que luego no le dedico o no acabo sacándolo adelante. Pero bueno, Ponte una idea en la cabeza y sal a pasear una hora. Sal a pasear por la naturaleza una hora. yo paseo mucho, ¿eh? Y pues hazlo con una idea. Dime si no se te ocurren soluciones. Es que yo estoy seguro, Mm. aunque no quieras. Sí, no dando soluciones, porque a veces, como digo, es más claro que qué hacer con eso, ¿no? ¿Qué hacer con esa idea? ¿Cómo, Claro, cómo, esa es la pregunta que te tiene que rondar al principio del paseo. cómo materializarla en algo que a lo mejor puede ser un momento en el show? Yo qué sé, yo me acuerdo viendo un espectáculo que no era de magia, ¿no? Que era un show súper chulo, se llamaba El Intérprete, de un actor español, se llamaba Asier Eschendía, creo que se llama. Ya no lo hace el show, estaba súper guay. Y empezaba con el escenario a oscuras, y entonces se encendía una cerilla y era él haciendo una especie de monólogo solo con la luz de la cerilla y tal. Joder, joder, qué guapa la imagen, además en un teatro. Y lo veía a él desde la última fila, sentía la imagen, ¿no? Y me molaba mucho. Y digo, joder, algo así en ese momento, para abrir el show, ese momento, la cerilla, tal. Y, pues, se podría meter esto de algún modo, tal, pero claro, luego no sé cómo. Claro, tampoco copiárselo igual, ¿no? Es decir, porque también voy a empezar mi show haciendo así. Claro. Pero mira, empieza a hacerte las preguntas correctas. ¿Qué sentiste cuando le viste encender esa luz en la oscuridad? De repente sentiste la emoción del misterio de que no sabes lo que estaba pasando. De repente el descubrir esa pequeña luz al final, el verlo en pequeñito, la calidez de la luz por ser fuego. Entonces, todas esas preguntas las escribes, las analizas y encuentras de qué otras formas tú puedes generar esa misma sensación, destilar esa misma imagen. Y a lo mejor no es con una cerilla, o es haciendo que un espectador entienda la feria entre el público. No lo sé, ahora mismo, pero serían las preguntas que yo me haría. O sea, ¿por qué me gustó esto tanto? Claro. ¿Cómo puedo incorporarlo yo en mi magia? Mm. Sí, es la sensación de intimidad, no sé, Sensación de intimidad brutal, sí, eso es. ese tipo de cosas, en fin, que
me mola eso, hablar contigo o hablar del tipo de cosas porque también un poco sacas, ponen o me hace pensar a mí, pues poner en relieve también un poco algunas carencias que yo pueda valorar que tengo y decir, "Joder, a lo mejor tendría que intentar hacer cosas así, ¿no? Ver a gente que tiene esas visiones distintas a la mía, que aborda la magia de una manera distinta, tu forma de ser, yo soy mucho más desordenado, quizá mucho menos eh, como con una ética de Pautado. trabajo un poco más laxa. Pero como un tipo muy organizado, a veces me da cierta envidia, a veces por otro lado, pero que soy un poco más flexible. Pero bueno, hay quien tiene. Yo, escuchan, tiene que ser la visión que tenéis mía desde fuera, ¿eh? Pero yo desde dentro no me da la sensación de ser súper ordenado. Me da la sensación de ir un poco a salto de mata. De lo que me está llamando la atención ahora es a lo que le aplico foco y lo que no, no. O sea, soy muy de pum, pum, pum. Mm. Pero no me da la sensación de ser tan ordenado. Debe de ser desde fuera. Sí, puede ser un poco al final nada es como exactamente como desde fuera se ve. Ni siquiera Luis Olmedo ensaya tantas horas como la gente piensa. Se lo digo a Luis de broma a veces, digo, ya qué cabrón, que creaste el mito y el personaje de que ensayas 10 horas al día y digo, ahora pues no vuelven a ensayar nunca más y la gente seguirá diciendo que Luis se levanta a las 5 de la mañana para ensayar todos los días, ¿eh? Imagen de marca. Es la imagen de marca. La imagen de marca de Luis es del tío que ensaya más que nadie. Pero bueno, sí, todos tenemos un poco nuestra imagen de marca. Yo no sé cuál será la mía. Déjala en los comentarios de este vídeo si lo estás viendo. Ugini el Magini. Ugini el Magini. ¿Tú sabes de qué viene lo de Ugini el Magini? Creo que fue alguna jugada que te hizo Collado en algún congreso, puede ser, ¿no? No, fue una jugada que me hice a mí mismo. Ah, Eh, ¿fuiste tú? en el Congreso de Coruña, de A Coruña, en 2010 creo que fue, Congreso de A Coruña, en la inscripción, pues lo típico que te ponen nombre, apellido, el nombre artístico. Y claro, yo en esa época ya no sabía nada, y entonces de nombre artístico puse Ugini el Magini. Pensando que esto no saldría a ningún lado. Y llego al Congreso y la acreditación era una chapa así redonda y ponía Ugini el Magini. Ugini el Magini, ponía la chapa ahí en letra impresa mayúscula gorda. Y ya fue un poco la coña y tal, no sé qué, Ugini, Magini, y mis amigos, Pipo, esta gente, tiene lo de Ugini y el Magini, y se quedó lo de Ugini y el Magini, claro, que tiene A mí me ritmo, gusta mucho. tiene ritmo, la verdad. Lo de Ugini y Magini vino de ahí, del diario que puse ahí en la chapita de la inscripción del Congreso de La Coruña, y ahí se quedó. Pues yo pensaba que había sido, al ir a recoger acreditaciones, uno del grupo había ido a recoger las de todos y había escrito el nombre artístico de todos y el tuyo. Pero me gusta más que fueras tú mismo. Fui yo. Yo me tendí mi propia trampa. Pero bueno, y ya de despedida, Adrián, que llevamos un buen ratito. ¿Qué, qué Si no me objetivo? has dejado hablar. Yo no te he dejado hablar nada, ¿no? El típico entrevistador que viene a hablar de su libro. Ni siquiera he promocionado la membresía ni nada, ¿eh? Nada, sí. Nada. Cuéntame un poco qué objetivo tienes ahora mismo, en qué andas y qué visión tienes, qué te gustaría hacer en estos años que vienen. ¿Cómo ves tu camino mágico? Mi camino mágico. Pues mira, hace poco o sea, estos últimos 2 años han sido unos años muy duros de trabajo y de intensidad. Hemos acabado hace poco con la reforma de nuestra casa que nos ha llevado por el camino a la amargura los últimos 6 meses, por tener que estar viviendo fuera y demás. Entonces, ahora estamos en primavera, que es mi época favorita del año. Tengo el foco en el europeo, que es dentro de 2 semanas, y no estoy concentrado en otra cosa más que en el europeo dentro de 2 semanas. No estoy haciendo otra cosa más que
todos los días escribir, retocar guiones, refabricar cosas para acabar de ajustar detallitos que quiero llevar. Ujú. Y el objetivo ahora es, los próximos meses, ir al europeo, descubrir qué puertas me abre el ir al europeo y descansar el resto del verano pensando en qué voy a hacer el año que viene. Qué va a ser la magia que venga el año que viene. Porque por suerte ya tenemos contratos hasta final de año en cuanto a trabajo, de no tener que preocuparme de buscar nada más. Entonces, a ver qué puertas me abre el europeo y sentarme este verano a reflexionar sobre los nuevos caminos que quiero caminar a partir del año que viene. Claro, eso es bueno, entiendo. Claro, también estar metido en tantas cosas, tener tantas opciones. Por un lado, las opciones te dan posibilidades, pero también a veces hay que tomar decisiones, ¿no? Centrarte en algún momento y, y al final y organizarte de un poco eso. Ya que tienes la tranquilidad de este año de estar más o menos cubierto a nivel laboral, pues pensar un poco que, por qué caminos quieres ir tirando ya para el próximo año, ¿no? Eso Muy es. bien, Adrián. Pues mucha suerte en el europeo. Yo espero que te vaya muy bien, que no te la líen los italianos y que, Ojalá. que no te la líen mucho. Bueno, es que precisamente todo el tiempo que estoy invirtiendo estas semanas es para blindar el número ante posibles contingencias de todo lo que pueda pasar, que al final ya se sabe, en un concurso te la pueden liar de mil maneras. Ujú. Pues sí, oye, eso es importante. Y un tipo organizado y meticuloso como tú está ahí trabajando en ello. Pues eso, que oye, que seguro que, bueno, no te voy a decir lo típico, seguro que te va muy bien. Yo espero que te vaya muy bien. Tu número está fabuloso. Espero que sé que se podrá ver seguro mucho más ya por aquí, por España, dentro de poquito. Ujú. Y nada, espero verte también pronto a ti, que coincidamos en algún congreso, en algún evento. Y nada, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación para la entrevista. Pues entre amigos siempre es un placer, hombre. Así que bueno, muchísimas gracias. Un saludo también a todos. Espero que os haya parecido interesante, hayáis conocido un poquito más a Adrián si no le conocíais. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.